Hola comunidad 100% fiscal, hoy platicaremos de opciones de defensa contra actos o auditorías de la autoridad fiscal que el contribuyente considera incorrectos. Bienvenidos. Buenos días amigos de 100% Fiscal, les agradecemos su presencia en esta plática, es un tema muy interesante y que tiene que ver sobre todo con la parte de la defensa del contribuyente ante las acciones de la autoridad. No estamos señalando que todos los actos de la autoridad sean incorrectos, ni que todos los actos de la autoridad tengan errores, ni que todos los actos de la autoridad tengan un fin diferente al de la recaudación. Sin embargo, también hay acciones en las cuales nuestro contribuyente tiene que defenderse porque la autoridad hizo un mal cálculo, la autoridad no consideró muchísimas pruebas que teníamos, o la autoridad no aplicó el procedimiento. Y sobre todo vamos a ubicar, amigos, la nueva defensa fiscal que se nos aproxima, sobre todo con un cambio de un SAT nuevo, diferente, fortalecido y un nuevo poder judicial que va a entrar en un nuevo procedimiento, que pronto vamos a ver las modificaciones, sobre todo ya hay una modificación muy fuerte que va a aplicar a todos, y esa modificación pues va a tener consecuencias muy importantes, y platicaremos de ese procedimiento. También, amigos, platicaremos sobre qué medios de defensa tengo, aparte de la defensa administrativa directa, cómo puedo tener ya una defensa en materia jurisdiccional a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y en el Poder Judicial. Adelante, por favor. Bienvenidos. Gracias a todos. Pues amigos, como saben, nuestras pláticas se fundamentan en el artículo 197 y 189 del Código Fiscal de la Federación. No se trata de ninguna asesoría fuera de las disposiciones de la norma, sino tal y como estrictamente lo señala la ley. A veces, esto que siempre les digo, la ley es dura, pero es ley, tiene que seguirse en ese procedimiento. Adelante, por favor. Bueno, descarguen el material, aquí está apareciendo el material en nuestro chat, y también cuando el material es a veces muy pesado para muchos sistemas, pueden mandar un mensajito a nuestras redes, que estamos ahorita en Instagram, estamos en WhatsApp, y a través de nuestras redes, con muchísimo gusto se los enviamos. Y al final, amigos, como saben siempre, manden su mensajito los que quieran tener una constancia de haber estado en esta plática para que tengamos elementos. Hoy me acompaña el licenciado Pedro Ángel Dávila, es experto en este tema, ha estado trabajando mucho estos temas de defensa, hemos estado litigando, estamos en la parte, no solamente en la parte teórica, en la parte académica, sino en la parte operativa. Vamos a los tribunales, vamos a los colegiados, vamos con los jueces de distrito, tenemos que estar metidos ahí con la autoridad en el SAT para buscar aclaraciones, todo esto. Esto es un fiscalista. Y también me acompaña el licenciado Arturo Manuel Cruz Cornejo, que es un especialista en el tema. Yo no sé, Arturo y yo, cuántos asuntos hemos llevado, Arturo, no sé, yo calculo que más de 500 asuntos en esta materia, ¿no? Adelante, por favor. Bueno, quédense al final de la plática. Vamos a regalar dos diagnósticos para la defensa de sus empresas. Bueno, ¿de qué hablaremos en esta plática, amigos? Pues primero vamos a ubicar tres elementos contenciosos, también ya fuera de los elementos administrativos, cómo atendemos una carta de invitación, cómo atendemos un, este, una auditoría profunda, como una compulsa por parte de la autoridad, y le vamos dando forma. Pero ¿qué pasa cuando ya la autoridad, mediante un procedimiento, nos determina un crédito fiscal, y ahí seguimos un procedimiento a través de un mecanismo, o que la autoridad nos congela una cuenta bancaria, o que la autoridad nos restringió los sellos bancarios, o que la autoridad le negó a uno de nuestros clientes una pensión, o que la autoridad no le permitió llevar a cabo la solicitud de una devolución de un impuesto a su favor? ¿Qué hacemos en esos casos? Vamos a hablar, ustedes saben que a nosotros de 100% Fiscal nos gusta hablar con cuestiones prácticas, y claro, soportadas en la parte teórica, en la parte litigiosa, en la parte doctrinaria, pero vamos a ubicar nuestras pláticas en ese esquema. Yo creo que les va a servir a ustedes más que veamos asuntos totalmente prácticos.
Y entonces, amigos, hablaremos del recurso de revocación, diferente al recurso de inconformidad. Uno lo vamos a aplicar en el SAT para situaciones de materia fiscal y otro para cuestiones de seguridad social como el IMSS o como el Infonavit. Y también en materia de comercio exterior. Y después, amigos, hablaremos, este lo vamos a combatir en la primera etapa ante la propia autoridad. Ya platicaremos de esto. Hablaremos, amigos, del juicio contencioso administrativo, cómo vamos a ir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Vamos a aplicar cuestiones muy prácticas. Por ejemplo, les comento, nada más llevamos el escrito o tenemos que aportar pruebas. ¿Qué pruebas me puede recibir la autoridad? ¿En qué tiempo las voy a recibir? ¿Cómo las voy a desahogar? Nada más meto el escrito o tengo que ir también a hacer gestión ante el propio tribunal. Ahí les vamos a aplicar mucho esta parte de la gestión, cómo nos acercamos al tribunal, cómo pedimos la cita, cómo llegamos, cómo les vamos dando la explicación. Y después, amigos, hablaremos del amparo, del juicio de amparo, en sus dos vertientes, el juicio de amparo directo, indirecto. También en el contencioso, me regreso un segundo, pues todos los tipos de juicio contencioso administrativo que existen en el tribunal, cómo se desahogan por lo menos 5 modelos. Y también en el juicio de amparo veamos cuándo aplicamos el juicio de amparo directo e indirecto, pero sobre todo los va a interesar a ustedes saber qué tipo de acción puedo defender en ese tribunal, qué tipo de acción puedo combatir en ese tribunal. Si me determinaron un embargo de cuentas bancarias, ¿qué me conviene? ¿Irme al recurso de revocación, irme al juicio de nulidad o irme directamente al amparo? Y también les platicaremos brevemente de algunos medios alternativos de solución de controversias que tenemos que llevar a cabo fuera del ámbito jurisdiccional. Y una serie de recomendaciones para todos los amigos que nos acompañan. Y recuerden, amigos, que toda esta defensa tiene un procedimiento, no sale. Recientemente tuvimos un caso en el cual se restringieron los sellos digitales y nuestro amigo jurista, nuestro amigo contador, se fueron a un recurso de revocación, pues cuando todavía no era un elemento definitivo y se hicieron perder tiempo a la empresa y una serie de cosas y la autoridad pues no les contestó para que fueran ganando tiempo, ¿no? Adelante, por favor. Entonces vamos a hablar de estos medios de defensa contenciosos primero. Vamos a ubicarlos. Adelante, por favor, Dulce. Bueno, pues aquí no sé, yo voy a ubicar este modelo, como les comentaba, y voy a pedirle al licenciado Pedro Ángel como al licenciado Arturo que me vayan acompañando para que veamos este modelo. Entonces, aquí, ¿cuándo aplicamos este procedimiento? ¿Cuándo tenemos que buscar la mejor alternativa? ¿Cuál es la procedencia de cada uno de los medios para que ustedes tengan elementos para tomar la mejor decisión para la defensa de su patrimonio? Porque en realidad muchas de las situaciones afectan el patrimonio. Me decía un funcionario del SAT recientemente en una reunión que tuvimos con ellos por una restricción de sellos digitales, me decía, no, es que no estamos, como no es definitivo, no estamos afectando al contribuyente. Pues, ¿cómo no vas a estar afectando al contribuyente al restringirle los sellos digitales para emisión de CFDIs si el contribuyente no puede emitir precisamente CFDIs, ¿no? ¿Cómo no lo vas a afectar? No, pero es que nada más que lo aclare. Pues sí, nada más que lo aclare y tú no tienes ni siquiera precisión de qué es lo que estás solicitando, ¿no? Entonces, claro que hay una afectación. Y esto en los colegiados, en la Suprema Corte, incluso las definiciones que han determinado ellos de que no se afecta el interés, claro que sí se afecta, ¿no? Pero bueno, pues son parte de las políticas públicas y creo que ahí mis compañeros abogados me van a comprender mucho, mis compañeros administradores públicos, mis compañeros contadores, en el sentido de que las políticas públicas del legislativo están precisamente orientadas a buscar la mayor capacidad del Estado para recaudar. Por eso tenemos muchos problemas en materia de amparo, ¿no? Que nos niegan la revisión, por ejemplo, en el amparo, pues porque la política pública de fiscalización pues, va por encima del derecho humano y ahí tenemos una serie de problemas que tenemos que resolver. Pero esas políticas que determina el legislativo, pues van orientadas a una mayor recaudación.
Por eso tenemos separado en algunos aspectos elementos muy importantes. Y yo creo que eso se los transmito a nuestros amigos que nos acompañan, porque a veces nos dicen, oye, pero si a mi amigo le liberaron, ganó bien rápido este juicio en materia mercantil y civil, pues sí, pero allá es diferente, ¿no? Acá estamos hablando de una cuestión diferente. Y también voy a hacer un pequeño paréntesis relativo a cómo nos vamos a enfrentar a este nuevo poder judicial en que tiene menos ministros, que va a tener un costo, sin embargo, más elevado, que ahí hay una contradicción, y nos vamos a enfrentar a una reforma estructural en la ley orgánica del Poder Judicial, porque ya va a venir, va a ser consecuencia de esto, aunque simplemente nos la pintaron hace un año en septiembre la modificación. Fíjense, hace un año empezó en septiembre la modificación y ya el próximo 15 de septiembre, que ya más o menos se va a cumplir el año, ya tenemos nuevos ministros, con menos experiencia dentro de las áreas. Pero algo que sí va a ser fundamental, y se los comento desde ahorita, amigos, la defensa fiscal va a seguir siendo muy profesional, tiene que seguir siendo muy profesional. De hoy en adelante, nuestros compañeros abogados, amigos, los que no son abogados, tiene que ser una defensa más profesional que nunca. No podemos ya seguir trabajando con defensas de forma. No podemos seguir en eso. ¿Por qué? Porque precisamente todos están cerrando los mecanismos para que no sean de forma. Entonces, la autoridad está cerrando esos mecanismos o incluso este nuevo Poder Judicial va orientado hacia eso y va a ser de fondo, va a ser de fondo. Entonces, para defender un asunto fiscal, el compañero fiscalista ya no puede ser un simplemente aplicador de criterios en el sentido de forma. Tiene que ser de fondo. Por eso es importante que su fiscalista sea un conocedor de las bases del derecho tributario, del sujeto, del objeto, de la base es el monto por qué pagamos el impuesto, y sujeto, objeto, base y tarifa. Y entonces, si mi abogado fiscalista no conoce esos elementos, pues a lo mejor ganaba el juicio en nulidad, ganaba el recurso, el abogado ganaba el juicio, porque no se identificó el funcionario, porque no era el domicilio. Claro, esos elementos van a seguir siendo importantes para la defensa, pero un buen fiscalista en este momento tiene que ser un conocedor de la base tributaria. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, y el elemento que muchos compañeros doctrinarios señalan, el modo de pago y el tiempo de pago. Que bueno, que ahí hay unas discusiones y obvio que yo creo que desde el momento, desde el objeto y el sujeto ya estoy señalando que esos elementos. Pero bueno, y le doy la bienvenida al licenciado Pedro Ángel y al licenciado Arturo para que si tienen algún comentario en esta lámina, Pedro, a modo de introducción para nuestros amigos que nos acompañan. Y todos bienvenidos, gracias por acompañarnos. Correcto. Buenos días, comunidad 100% fiscal. Muchas gracias, maestro Raúl. Pues vamos a seguir platicando de este tema de la defensa fiscal, aquí con el licenciado Arturo también. Y esta slide que está en pantalla es muy importante. Es básicamente, yo siento, lo más importante de la plática porque la realidad es que este tema de la defensa es muy complejo, cada recurso tiene varias complejidades, varios puntos, entonces vamos a intentar manejarlo de la manera más práctica, pero a la vez de la forma más coloquial y los puntos más importantes, porque este tema podríamos hacer una plática de cada medio de defensa. Entonces, vamos a ir tocando cada medio de defensa poco a poco y vamos a empezar con este diagrama que lo vamos a ir viendo en otras dos ocasiones, luego para otra vez esquematizar y recordar en qué punto estamos. Pero hay que recordar primero en dónde estamos. Hay un crédito fiscal, el contribuyente pudo haber sido sometido a alguna auditoría, alguna facultad de comprobación, puede ser visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, y le llegó un crédito fiscal. O pudo haber algún acto de resolución por parte de la autoridad fiscal que él considere que daña sus derechos como contribuyente. Puede ser una resolución relacionada al artículo 69b, por ejemplo, que lo consideren como un emisor de CFDIs para operaciones indistintas simuladas y él no está de acuerdo con esa resolución. Pueden ver multas, pueden ver otras sanciones como la restricción de sellos digitales que bien comentó el maestro Raúl en un inicio, que por cierto tiene varias particularidades y no se puede impugnar de forma inmediata, sino que
hay ciertos procedimientos que tienen que llevar conforme a los criterios que ha establecido la Corte. Entonces estamos en este contexto, hay un crédito fiscal, un acto de resolución que nos afecta, una multa, alguna sanción. ¿Y qué vamos a hacer ante eso? Pues vamos a tener ciertos medios de defensa a nuestro alcance que vamos a poder accionar según sea el caso, según la naturaleza, según sea la estrategia que debamos de seguir como fiscalistas para tener la mejor defensa para el contribuyente. Vamos a ver aquí los medios de defensa que tenemos en la parte de abajo. Vemos dos que están en color negro, que son los amparos, el amparo indirecto y el amparo directo. Y vemos en color gris el recurso de revocación, el juicio contencioso administrativo, también llamado juicio de nulidad. Primero, en el amparo indirecto, como contexto, es un medio de defensa que lo vamos a accionar de forma excepcional en algunos casos en la materia fiscal cuando hay una violación directa a los derechos humanos del contribuyente, cuando hay actos de imposible reparación, lo vamos a comentar más adelante, tal vez el embargo de una cuenta bancaria puede ser susceptible a ser atacado a través del amparo indirecto, por ejemplo. Pero en la parte fiscal, lo que vemos día con día, lo que generalmente llegamos a usar los fiscalistas, es la parte que vemos en color gris, el recurso de revocación del juicio contencioso administrativo. El recurso de revocación, como lo adelanto, va a ser un recurso que va a resolver la propia autoridad fiscal. Y en ese recurso de revocación es un recurso que es optativo, es decir, podemos sí o no agotarlo previo a ir a un tribunal. ¿A qué tribunal? Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio contencioso administrativo. Por eso vemos en el diagrama cómo del recurso de revocación podemos pasar al juicio contencioso administrativo, pero podemos ver también cómo podemos ir directamente al juicio contencioso administrativo sin antes agotar el recurso de revocación. Y finalmente, en el juicio contencioso administrativo que resuelve, otra vez como les mencioné, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en caso de obtener alguna resolución desfavorable o tal vez favorable, pero que no estemos de acuerdo totalmente con sus alcances, podemos llegar a interponer un amparo directo, que va a ser prácticamente nuestra última vía de recurso que vamos a poder accionar, salvo que se puede pedir amparo directo en revisión y eso, pero ya nos vamos a meter en ese tema, pero va a ser nuestro último medio de defensa de forma, en los casos que vemos de forma tradicional en la materia fiscal, ¿no? No sé si aquí tenga algo más que comentar el maestro Raúl o el licenciado Arturo, y si no, pues ya pasaríamos a la siguiente slide. No, es súper importante, ¿no, Arturo y Pedro? Fíjense, amigos, en este modelo, vamos a pensar en una multa, ¿no, Pedro? Vamos a pensar en una multa, Arturo. Y la primera defensa que vamos a interponer, amigos que nos acompañan, es precisamente y es como dice el licenciado Pedro, es optativo, ¿eh? Primero vamos a ir, en la primera instancia, Arturo, ante la misma autoridad que emitió el acto, ¿sí? Primero vamos a ir con ella. ¿Con qué fin? Pues con el fin de que busquemos el recurso de revocación, por eso le llamamos recurso de revocación, ¿no, Pedro? Vamos a buscar que revoquen el acto, ¿no? Este primer acercamiento con la autoridad es un primer acercamiento y en la práctica me van a decir ustedes, oye Raúl, pero en la práctica, pues normalmente, pues ese recurso no tiene un gran impacto porque la autoridad no me va a dar, no me va a calificar correctamente porque es la misma autoridad la que se va a calificar, ¿no? Entonces, en esa primera instancia, ahorita ya más adelante, Pedro, ya Arturo, ya haremos, pero que les quedan los amigos muy en el radar. Primero vamos con la misma autoridad. En el segundo paso, en el segundo round, o irnos directamente ante el tribunal, en el tribunal ya vamos a un combate en el cual ambas partes tienen las mismas características, la misma situación y el mismo peso específico, con un tercero que está evaluando y calificando el acto por el cual la autoridad nos causó un problema, un perjuicio, una acción. Pero aquí ya nos encontramos ante una autoridad en estricto sentido, y se los digo, reconozco al tribunal eh, neutral, ¿no? Porque nos escucha, nos recibe las pruebas, ya califica y evalúa, y es un tribunal de plena jurisdicción, ¿no? Pero ya no es como antes, hasta hace unos años, el tribunal simplemente calificaba y decía, bueno, pues sí, está bien o mal, pero ahora sí es un tribunal que tiene dientes, ¿no? Digamos en otras palabras, ¿no? Y en el tercer momento, amigos,
Si este tribunal, desde su punto de vista, no es correcto lo que nosotros señalamos y nos da una resolución contraria a nuestras pretensiones o que nosotros consideramos que no es justa, pues entonces nos vamos al amparo, ¿no, Arturo? Entonces ahí. Y yo quería hacer esas presiones, Pedro, para que ya cuando lleguemos al amparo, pues el amparo ya va a tener, sí, los elementos del procedimiento contencioso litigioso, pero y administrativo, pero va a valorar más los elementos constitucionales, nuestros derechos como contribuyente, nuestros derechos humanos. Fíjense, esto hace 15 años que nosotros empezamos a manejar este tipo de situaciones. Nosotros decíamos, cuando ya se manejaba la parte de los derechos humanos, nosotros decíamos, pero ¿cómo amarramos esto de los derechos humanos con la parte fiscal, ¿no? Ha sido una evolución enorme, Arturo, ha sido una evolución enorme, Pedro, y ahora es el elemento fundamental, ¿no? Casi, casi entramos ahí en la defensa bajo estos criterios, ¿no? Pero esos elementos yo los quería precisar, Pedro, para ver, y entonces la estrategia del fiscalista va a estar determinada por el asunto y en qué etapa puedo entrar, ¿no? Y veremos ventajas en cada una de ellas. Si quieres hacer comentario, Arturo. Licenciado, buenos días a todos los que nos escuchan. Pues como usted ya bien atinadamente apuntó, licenciado, pues estos medios de defensa o medios que el contribuyente tiene a su alcance para poder defender los actos que a lo mejor muchos decimos son ilegales, ¿no? Sino pueden ser indebidos, ¿no? La autoridad pudo haber nada más cometido una pequeña imprecisión en el caso del recurso de revocación, por ejemplo, ¿no? Hacer agravios tendientes a indicarle cuál pudo haber sido la omisión o la imprecisión en la que incurrió. Si bien es cierto, este recurso por lo regular siempre es confirmado, porque bueno, para la autoridad los actos administrativos son legales por el hecho de que ella los llevó a cabo y los emitió. Bueno, como usted bien dice, ante ello ya tenemos ahora un juicio de nulidad. Como usted bien dice, desde aquí y derivado de que este tribunal es unitario y tiene autonomía propia, pues ha dado la ventaja de que analiza y estudia como su propia naturaleza se lo da la legalidad, ahora sí, de todos los actos administrativos. Y bueno, en el amparo, pues, ¿qué le digo, licenciado? ¿No? Si usted acaba de comentar atinadamente que aquí básicamente se maneja la protección a los derechos humanos, esto, bueno, viene a raíz de la reforma constitucional de 2011, que la verdad al contribuyente, pues, le ha generado grandes satisfacciones, pues, como usted bien lo dice, se defienden los derechos humanos que pueden ser inherentes a las personas físicas, en este a personas morales, disculpa, que en este caso serían la mayoría de los contribuyentes, licenciado. Exacto, Arturo. Pues adelante, Pedro. Correcto. Y justo antes, nada más de pasar antes de la slide, reiterar esta parte que comentó bien el maestro Raúl y el licenciado Arturo. La parte del amparo está dedicada completamente a demostrar la violación de un derecho humano, a demostrar la inconstitucionalidad de un acto de resolución. Y los recursos que vemos en gris, el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo, están enfocados en demostrar la ilegalidad del acto de resolución. Entonces, sí tienen una técnica diferente, no es lo mismo interponer un recurso, no es lo mismo interponer un juicio de nulidad, no es lo mismo interponer un amparo directo, uno indirecto. Cada uno tiene sus particularidades, cada uno tiene su técnica y por ello se deben de accionar de forma cuidadosa y no solo por pensar que procede el recurso o procede el juicio, voy a presentar un escrito sin saber qué estoy haciendo. Si tiene cierta lógica, entonces sí es importante tener eso en cuenta. Siguiente, por favor. Y vamos a dar inicio con el recurso de revocación, con el que vimos en medio del diagrama, que es el recurso que, como bien comenta el maestro Raúl, es el que resuelve la propia autoridad fiscal. Vamos a ir tocando algunos puntos de qué es el recurso de revocación, cómo se presenta, algunos plazos, los más importantes más que todo. Y también vamos a hablar del recurso de inconformidad, que el recurso de inconformidad, como lo vamos a ver, va a ser muy parecido al recurso de revocación, pero lo vamos a llevar a cabo ante otra autoridad. Lo vamos ahorita a contextualizar de forma correcta. Siguiente, por favor. Y aquí podemos ver este diagrama que contextualiza básicamente los puntos más importantes que tenemos que conocer del recurso de revocación respecto a qué funcionalidad tiene y en qué nos va a servir. El recurso de revocación. ¿Por qué se llama recurso de revocación? Porque vamos a llevar este acto ante la propia autoridad y le vamos a decir, oye, tu acto es ilegal, por favor, revócalo. Por eso se llama recurso de revocación. ¿Quién lo va a conocer?
como lo comentamos, la propia autoridad fiscal, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, lo va a conocer generalmente el superior jerárquico del órgano que emitió el acto o resolución que nos haya perjudicado o que consideremos que es ilegal. Va a proceder contra actos que causen un agravio al contribuyente y justamente lo que se va a hacer a través de este recurso va a ser ofrecer argumentos, ofrecer agravios tendientes a demostrar, otra vez como les comenté en un inicio, la ilegalidad del acto o resolución impugnada. Aquí nos vamos a centrar en la ilegalidad. Por regla general lo debemos presentar entre los 30 días siguientes en que surte efectos la notificación del acto o resolución que vayamos a impugnar. Tenemos ese plazo para promover este recurso. Y como ya lo adelantamos, es un medio optativo. No es obligatorio que lo promovamos antes de acudir directamente ante un tribunal. Podremos ir directamente ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa a través del juicio de nulidad para reclamar este acto o resolución que nos está vulnerando. Pero aquí es donde entra la razón por la que vamos a accionar este recurso de revocación. Si bien es optativo, yo me lo podré saltar, yo podría decir qué caso tiene meter este recurso, si va a ser la propia autoridad que lo va a resolver, si va a ser la propia autoridad que va a confirmar su acto, porque va a ser muy complicado que la autoridad reconozca que su acto es ilegal. Y en la práctica, como lo vemos, el 99% de los casos se van a resolver en sentido de que la autoridad va a confirmar su acto, es decir, va a decir mi acto fue legal. ¿Cuáles son las dos razones por las que estaremos promoviendo este recurso de revocación? Pues hay dos principales. Si la autoridad nos llegó a determinar algún crédito fiscal, otra vez como les comenté, derivado de alguna auditoría, por ejemplo, la autoridad bajo ciertos supuestos, bajo cierto plazo de tiempo, bajo cierta circunstancia que yo no haya pagado o garantizado, puede llevar a cabo algo que se llama procedimiento administrativo de ejecución. A través de este procedimiento administrativo de ejecución, lo que va a hacer la autoridad es, tú no me pagaste o garantizaste el crédito fiscal que te terminé en cierto tiempo, pues lo que voy a hacer es ir a embargarte tus cuentas bancarias, embargarte tus bienes, a embargarte tus negociaciones. Esto obviamente, pues es una afectación muy fuerte en tu esfera jurídica, en tu patrimonio. Y aparte, tú vas a querer luchar ese acto ilegal, ese crédito fiscal con el que no estás de acuerdo. ¿Cuál es la ventaja del recurso de revocación? Y que lo podemos hacer también en todos los demás medios de defensa. Nosotros podemos pedir la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, le podemos decir al tribunal, bueno, en este caso, a la propia autoridad o en los otros medios de defensa, a los tribunales, que le digan al Servicio de Administración Tributaria, tú no lleves a cabo el procedimiento administrativo de ejecución mientras se resuelve este juicio, mientras se resuelve esta controversia, mientras determinamos si este crédito fiscal es legal o no, tú no lleves a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, no embargues al contribuyente, no le quites sus cuentas bancarias, no les quites sus bienes. ¿Y cuál es la ventaja del recurso de revocación? Si bien lo podemos hacer los otros, que aquí lo podemos hacer sin necesidad de garantizar. ¿Por qué? Porque en otros medios de defensa, como en el juicio de nulidad, por ejemplo, necesitamos garantizar para que el tribunal nos otorgue esta suspensión, para que efectivamente le ordene a la autoridad que no lleve a cabo este embargo. ¿A qué me refiero con garantizar? Que nosotros cubramos el monto del crédito fiscal a través de una garantía, como lo puede ser una fianza, una hipoteca, una prenda, un billete de depósito, muchas formas que nos da el Código Fiscal de la Federación. Pero ¿cuál es el problema? El contribuyente, cuando enfrenta estos créditos fiscales derivados de auditorías, pues no son créditos fiscales pequeños, no son créditos fiscales, más bien son créditos fiscales millonarios. Son créditos fiscales que mínimamente, si nos va bien, van a ser de 5 millones, de 10 millones. Y en el despacho nos toca ver créditos de 200 millones, incluso de medio millón de pesos, o incluso más porque se generan actualizaciones, recargos y otros temas. Entonces, ¿por qué vamos a accionar el recurso de revocación? Porque si yo acciono este recurso de revocación ante la propia autoridad, voy a poder suspender este procedimiento administrativo de ejecución, voy a poder suspender este embargo sin necesidad de garantizar. Y obviamente esta garantía, como les comentamos, pues es algo complejo. No es sencillo garantizar un crédito tan alto. Entonces, durante se resuelva este recurso de revocación, vamos a tener la facilidad de no garantizar y no meternos en el tema de que la autoridad lleve a cabo algún embargo. Aquí ya adelanté mucho de la importancia de este recurso de revocación. ¿Cuándo vamos a tener que garantizar en su caso? En su caso, dentro de los 10 días siguientes en que este recurso de revocación se sea resuelto hacia nosotros de forma desfavorable, es decir, que la autoridad nos diga, el acto es legal, desde ese momento tenemos 10 días para garantizar si queremos evitar el procedimiento administrativo de ejecución aún. Ahora bien, otro punto muy importante, el por qué vamos a accionar el recurso de revocación.
vamos a poder presentar pruebas adicionales a las aportadas en la etapa de fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Yo en la auditoría aporté ciertas pruebas, en la revisión de gabinete, en la visita domiciliaria, en la revisión electrónica, aporté ciertas pruebas para demostrar que yo no debía cierto crédito fiscal, que yo no llevé a cabo cierta infracción, por ejemplo. Y lo que vamos a poder hacer a través de este recurso de revocación es que va a ser nuestra última oportunidad, porque en los tribunales ya no vamos a poder hacerlo bajo ciertas excepciones como pruebas supervinientes. El recurso de revocación va a ser la última etapa para aportar pruebas para demostrar que somos inocentes o que no debemos cierto crédito, por ejemplo. Esto conforme a un principio de litis abierta. Entonces, estos son dos aspectos importantes por los que vamos a optar por el recurso de revocación. No necesitamos garantizar para evitar que nos embarguen y además podemos aportar aún más pruebas para demostrar que estamos en lo correcto. Eso en caso de que tengamos la necesidad. Tal vez ya habíamos aportado todas las pruebas en la auditoría, pero aún tenemos la oportunidad de aportar más pruebas si es necesario. No sé si aquí quiera abonar algo más el licenciado Arturo o el maestro Raúl, y si no, ya pasaríamos pues a la siguiente slide. Pues Arturo, yo creo que hay cosas muy importantes de lo que señala Pedro y amigos que nos acompañen. Ahí vamos a estar comentando algunas cuestiones, Arturo, y importantes para lo que está explicando el licenciado Pedro. Esto quiere decir, amigos, que yo ya llevé a cabo la auditoría y durante la auditoría mi medio de defensa, mi abogado fiscalista, mi contador, eh, por algún error o por falta de experiencia o por falta de haber comprendido qué es lo que estaba pasando en el procedimiento, no aportó pruebas, ¿no, Arturo? Y entonces no aportó las pruebas suficientes. Nos ha tocado mucho que llegamos a los juicios, ya nos llegan, mire, me pusieron este crédito, ¿no? Y revisamos y les preguntamos ahí junto con mis compañeros contadores, con mis compañeros abogados, oye, ¿y aportaste los estados de cuenta bancarios? No. Oye, ¿y aportaste los auxiliares contables? No. Oye, ¿y aportaste el acta de asamblea para demostrar que ese dinero venía de una aportación de un socio? Pues no. Entonces, todas esas pruebas, pues que en la práctica para nosotros ya son muy, muy comunes, resulta que en la mayor parte de los casos encontramos esos problemas, ¿no? Arturo? Entonces, la ley nos permite, como todavía estoy combatiendo con la misma autoridad, que ese es el fondo de esta estructura, ¿no, Pedro? 116, 117, 120, nos permite aportar esas pruebas adicionales, ¿no, Arturo? Y llevamos muchísimas ventajas con esa aportación, ¿no, Arturo? Sí. Así es, licenciado. Fíjese que como bien atiradamente lo dicen, pues nosotros llegamos a la determinación de un crédito fiscal derivado de una facultad de comprobación, como lo comentan, pues la que corresponda, ¿no? Una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, pero por alguna cuestión que incluso a lo mejor no estuvo en las manos de quien la llevó, licenciado, fue una cuestión de que, pues en el momento no se tenía, como ya lo comentamos, afortunadamente la ley en este caso, en este medio de defensa, nos permite que una vez promovido el juicio de nulidad, durante los primeros 15 días nosotros podemos anunciar pruebas adicionales. Es decir, aquí es que o no se entregaron en la auditoría o en la revisión de gabinete por alguna cuestión, o que las que vamos a aportar van a robustecer los agravios que le hacemos valer a la autoridad en contra de su determinación de decreto fiscal, la multa, el mandamiento de ejecución, el acto que recurramos. Y una vez que las hayamos anunciado, vamos a tener 15 días para poder desahogarlas y, como bien lo comentamos, pues seguir robusteciendo este medio de defensa en contra de la autoridad, que es en este caso, pues el Servicio de Administración Tributaria, licenciado. Sí, y es una super oportunidad, ¿no, Pedro? Porque podemos aportar, y además nos dan otra ventaja, ¿no, Arturo? Esa que tú señalas, ¿no? Yo todavía, una vez que presento mi recurso, porque nos han llegado a veces los clientes y los contribuyentes nos llegan casi un día antes de que se venza, ¿no, Pedro? Formulamos un recurso y tenemos una ventajota, ¿no, Arturo? ¿Cuántos días tenemos para anunciar que voy a aportar pruebas? Tenemos 15 días, licenciado, cuando nosotros lo promovemos, para anunciarla solamente. Si le voy Para a anunciar anunciarlas, pruebas, ¿no? el anuncio de pruebas adicionales. Y nos va a llegar una acusa en donde nos van a dar 15 días para poder desahogarlas, es decir, presentar ahora sí oficialmente esas pruebas, licenciado, que como bien comentamos son adicionales a lo que ya no se pudo entregar o simplemente lo queremos entregar, pues para robustecer nuestro propio medio de defensa. Sí, y desafortunadamente, amigos que nos acompañan, en la mayor parte de los casos,
nuestro contribuyente, nuestro empresario, nuestro afectado, sí tiene esas pruebas. Lo que pasa es que la experiencia de nuestros equipos no le permite aportarlas porque desconocen el valor de tales, ¿no? Entonces, algunas pruebas son determinantes, ¿no, Arturo, Pedro? Que no pueden, fíjense, por ejemplo, tuvimos un caso reciente en el que el contribuyente aportó de las 15 hojas del estado de cuenta bancario, aportó una y ahí decía el monito, pues no, hay que aportar el estado de cuenta, hay que aportar un papel de trabajo, hay que aportar el registro contable y de dónde viene el recurso para demostrar que no es un ingreso este, adicional, que no lo declaré. Entonces, o a lo mejor, amigos, nos pasa mucho que nosotros le hicimos un cálculo a la autoridad y el cálculo que hizo mi contador, a lo mejor se equivocó. Porque también, y les quiero decir a los amigos que nos acompañan, sobre todo a los empresarios, pues es que tienen que comprender que a veces hay ceguera de taller en el contador, ¿eh? Ve tantos números, tantos datos, tanta información y luego quieren que un contador haga la contabilidad de 5 empresas. Pues no, no puede, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque llega el momento que se vicia. Entonces, ese momento de recurso tiene esa gran ventaja, ¿no? De que podamos aportar pruebas, ¿no? Y además, como dice bien el licenciado Pedro Ángel, no garantizar en un tiempo para reorganizarnos, reestructurarnos. Y quiero que quede bien claro, no les estoy diciendo que en ese momento aporten falsas pruebas, indicios falsos. No, normalmente ya están las pruebas ahí y no las han recuperado, no las han solicitado. O simplemente sí le pagué a un proveedor y el proveedor no me había dado el CFDI, ¿no? Pero, o a lo mejor sí me dio el CFDI, pero no me dio el complemento de pago. Y fíjense que tuve una plática estos días y con un especialista, un abogado especialista en la materia, que según me dijo que era especialista en la materia, y me peleaba que los impuestos se pagaban por los ingresos que recibía el contribuyente. Y más lejos de la realidad, y yo respeto mucho al abogado, o sea, él es un excelente mercantilista y civilista, pero no sé qué andaba haciendo en la materia fiscal. Eh, pero él le señalaba al cliente eso, ¿no? Entonces nosotros tuve la reunión con él, se enojó mucho, bueno, pues que se enoje, pues, pero los impuestos no los pagamos por los ingresos, los pagamos por la utilidad, por lo que voy a ganar. Yo puedo ganar 1 peso y voy a pagar ese impuesto sobre ese peso de utilidad, pero pude haber ganado 1,000 pesos y después de mis gastos solamente tuve 1 peso de utilidad, voy a pagar sobre ese peso de utilidad. Pagamos los impuestos, amigos, por la utilidad. Entonces, si mi fiscalista no tiene esa capacidad de análisis, pues entonces, y también los honorarios los plantean sobre el monto total de ingresos y si mi contribuyente no tiene el conocimiento normativo, pues no, el honorario lo van a plantear sobre la utilidad. Entonces, eso también nos causa muchas situaciones, ¿no? Pues también, amigos, tienen que tener mucho cuidado, sobre todo los empresarios, cuando analizan al equipo que me va a prestar el servicio. ¿Sí? Porque dicen, bueno, pues es que tuvo 100 millones de ingreso. No, espérate, tuvo 100 millones de ingreso, pero tuvo 98 millones de gasto, tiene una utilidad de 2 millones, ¿no? Y también aquí me acompaña dos excelentes expertas en el tema, 3 expertas en el tema, ahí por estar la contadora Karen, la contadora Sayuri y la contadora Adilla, de que cómo llegamos al resultado fiscal, ¿no? Porque también este amigo me decía el resultado fiscal, pero el resultado fiscal, él no consideraba las pérdidas fiscales, ¿no? Entonces dije, bueno, ya es muy técnico eso, pero ya platicamos. Pero fíjense, todos esos elementos, ¿no? Los llevamos adelante. ¿Tienes algún otro comentario, Pedro? ¿O le seguimos adelante para darles más información y compartirle datos a nuestros amigos? Correcto, no, de esta slide ya sería creo que todo y vamos avanzando con las demás para ir viendo otros temas. Siguiente, por favor. Y bueno, el recurso de inconformidad se los adelanté hace poco. Hay un recurso de inconformidad que prácticamente va a tener la misma funcionalidad que el recurso de revocación. Nada más que este no va a ser en contra del SAT, va a ser en contra del IMSS o el Infonavit. Entonces,
en contra de algún acto o resolución por parte del IMSS o el Infonavit, porque si ustedes no lo sabían, el IMSS o el Infonavit son consideradas autoridades fiscales también. Estas autoridades, pues también vamos a poder interponer un recurso para que ellas revisen de forma propia si su acto fue legal o ilegal. Que igual que el recurso de revocación, pues lo van a resolver en sentido favorable para ellas, ¿no? Una precisión aquí, el recurso de inconformidad, otra vez como se les comento, funciona muy similar al recurso de revocación, tiene la misma lógica, nada más que tiene algunos cambios en particulares. Uno de los más importantes es que este no tenemos 30 días para accionarlo, sino 15 días desde que surte efectos el acto o resolución que vayamos a impugnar. Siguiente, por favor. Ahorita vamos a retomar otra vez el tema del recurso de inconformidad, que el licenciado Arturo les va a comentar algunos supuestos de procedencia de este recurso. Pero primero, el recurso de revocación, volviendo al tema del SAT. ¿Contra qué procede? Contra resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que, por ejemplo, determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. ¿A qué me refiero con accesorios o aprovechamientos? A las actualizaciones, a los recargos, que, por ejemplo, puede ser que la autoridad fiscal no se determinó un crédito fiscal de forma correcta en la parte de la base, en la parte de lo que debo históricamente, pero tal vez calculó mal las actualizaciones que se habían actualizado, los recargos que se habían generado y eso es motivo suficiente para que yo vaya a reclamar ese acto y decir que fue ilegal. Otro aspecto, la negativa de las devoluciones. Ustedes pueden saber si tienen algún negocio en el que manejen el tema del IVA, de la tasa cero, o este tipo de aspectos. Pueden solicitar su devolución o incluso al final del año también con el tema del ICR. Si ustedes solicitan una devolución y la autoridad no se las da, les da una negativa, pues podemos ir al recurso de revocación para impugnar y solicitar que ese acto pues se vuelva ilegal, esa negativa, y pues que nos devuelvan nuestra devolución efectivamente que estamos pidiendo, ¿no? También las que dictan las autoridades aduaneras. En este caso, lo podemos ver, existe la Agencia Nacional de Aduanas de México, es la que lleva el tema de los temas aduaneros en materia fiscal y pues va a ser la que va a poder emitir este tipo de actos en materia aduanera y pues contra la que vamos a poder también interponer en su caso algún recurso de revocación, que también se va a manejar de forma muy parecida al recurso de revocación que tenemos con el SAT, ¿no? Y básicamente cualquier resolución de carácter definitivo que cause un agravio al particular, porque como les comenté, no puede ser solo créditos fiscales, sino que también aquí pueden entrar otros temas como la determinación de una posible empresa que emite comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes o simuladas, este tipo de temas, resoluciones definitivas que se puedan imaginar, pues pueden ser susceptibles a ser combatidas a través de este recurso de revocación. Si no tienen algo más que añadir aquí, maestro Raúl y licenciado Arturo, pues ya pasaría a la siguiente. Por favor, adelante. Bueno, nada más en ese tema, Pedro, es súper importante para nuestros amigos que nos acompañan. Es ¿cómo se dice? Este rumor urbano que tenemos ahorita de que las devoluciones, si no las combatimos en forma correcta dentro del procedimiento, pues ya no nos las van a devolver, ¿no? ¿Alguna precisión ahí, Pedro, en ese sentido, en las devoluciones, en esta tesis que anda circulando en todos lados? Sí, correcto. Me parece que en octubre vamos a tener una plática otra vez de devoluciones de IVA, justamente por estos criterios nuevos que han salido, pero les adelanto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó una jurisprudencia, es decir, ya es un criterio obligatorio para todos los tribunales, en el cual establece que cuando nosotros solicitamos una devolución y la autoridad nos la niega por aspectos formales, es decir, que no la presentamos de forma correcta porque nos faltó añadir cierto elemento que nos solicita la autoridad en el procedimiento o algo parecido, un aspecto formal, ya es necesario que nosotros impugnemos esta resolución. Anteriormente no era así, anteriormente a ti te la negaban por aspectos formales y tú podías, simplemente la solicitud se tenía por no presentada y tú podías presentar otra eventualmente. Solo la tenías que impugnar cuando te la negaban por aspectos de fondo, por aspectos de que no procedía realmente esa devolución. Ahorita ya, si te la niegan por aspectos también formales, pues ya va a ser necesario interponer algún medio de defensa. Entonces, el tema de las devoluciones va a cambiar muchísimo porque prácticamente se van a tener que presentar de forma perfecta y si lo haces mal o tienes un pequeño error, nos vamos a tener que ir a un juicio y se va a tardar meses, años y pues va a ser un tema complicado. Y Eh, muy interesante, ¿no, Pedro? En eso, no sé, ya has comentado, Arturo, pero uno de los trabajos más importantes del despacho es ese tema de las devoluciones, sobre todo en las de comercio exterior, en las devoluciones a favor de IVA.
porque muchas empresas viven de esa devolución, ¿no, Pedro? Y las empresas grandotas, las marcas grandotas, para no decir nombres aquí, con las que a veces colaboramos en algunos casos, en algunos temas, el mayor problema que tienen con su contribuyente es que el contribuyente le haya emitido mal un CFDI, ¿no, Arturo? No haya emitido el complemento de pago, entonces no, la autoridad les niega la devolución. Entonces, la autoridad busca de una forma, y yo comprendo a la autoridad, de cualquier forma, pues diferir la devolución, ¿no? Pero a veces son cantidades muy grandes, ¿no? Tenemos un caso de un cliente que, un amigo, a ver si nos acompaña por aquí, a este COS, los montos y los volúmenes de devolución son enormes, ¿no? Y cambia, ¿no, Pedro? Cambia esa devolución aquí en el recurso cuando lo combatimos, la diferencia de combatir un recurso en frontera con un modelo diferente de fiscalización, como en el sur, ¿no? En la frontera sur, ¿no? Pues adelante. Pues muy bien, Pedro, no sé si te has comentado, Arturo, o avanzamos, Arturo. Avanzamos, que todo muy bien por el momento. Muy bien, Arturo, gracias. Entonces, fíjate, hablaba el licenciado Pedro de cuando estas autoridades en el 117, que es la parte del recurso de revocación, la autoridad, vamos a poder ir a combatir esto, ¿no, Pedro? Dice la autoridad, a ver, yo, autoridad te vengo a decir que tu recurso de revocación, vengo a pedirte que revoques este procedimiento porque me estás exigiendo un crédito fiscal y a lo mejor pues no es el correcto, no lo calculaste bien, no consideraste mis pruebas, porque desafortunadamente también lo tenemos que decir, a veces la autoridad no valora las pruebas, no valora las pruebas que le aportamos, no nos considera los elementos que le aportamos y entonces pues nos determina un crédito fiscal fuera de espacio, ¿no? También el liceo Pedro señalaba, pues ya tuvimos la mala suerte del crédito fiscal, no lo combatimos bien, no aportamos las pruebas, entre menos pruebas aportemos, pues la autoridad va a tener más elementos para determinar esa diferencia de crédito, ¿no? Porque a lo mejor pues, no tuve la capacidad de hacerlo, o a lo mejor sí la aporté, pero no expliqué por qué. Nos ha tocado, y se los digo, aquí está mi compañero y amigo y socio de toda la vida, con Humberto Urrutia, hemos tenido casos en que el contribuyente llega y le entrega a la autoridad en una cajita de fruits las pruebas, ¿no? Dice, una cajita que ahí pone todas sus FDI, sus facturas, y quiere que la autoridad las relacione. Pues no, así no es. Nosotros tenemos que relacionar, tenemos una técnica, relacionamos la prueba, señalamos para qué servía, con qué fecha se pagó, o con qué fecha recibí la deducción y cómo lo aplicamos en mi papel de trabajo para determinar el crédito, ¿no? Pues si lo hacemos mal, pues lógico que la autoridad pues nos va a determinar un crédito. Y ya tuvimos la mala suerte de determinación del crédito, Arturo, terminamos la determinación del crédito, Pedro, y entonces la autoridad llega y hace el embargo, ¿no? Hace el procedimiento administrativo de ejecución. Fíjense, ya se llama procedimiento administrativo de ejecución, cuando en realidad debería ser procedimiento administrativo de garantía. Eso lo hemos discutido en todos los foros académicos. Oye, tenemos que garantizar efectivamente, ¿no? Pero no necesariamente significa que sea un procedimiento de ejecución. Me ejecutas cuando ya haya yo perdido, ¿están de acuerdo? Ahorita me estás garantizando, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que hay problemas semánticos. ¿Qué pasa en ese proceso, Arturo? ¿Qué pasa en ese proceso cuando la autoridad se equivoca, Arturo, y toca la puerta y embarga al vecino, ¿no? O llega y compartimos el domicilio con otras dos personas, ¿no? Y se equivoca y ejecuta, y entonces se equivoca, ¿no? O estamos afectando el interés de un tercero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese sentido, Arturo? ¿Qué pasa en ese sentido? ¿Aquí podemos iniciar el procedimiento de recurso de revocación, Arturo? Así es, licenciado. Claro que sí, digo, una vez que la autoridad haya determinado el crédito fiscal y nos haya dicho qué es lo que le debemos, sobre qué le debemos, o los rubros con los cuales supuestamente nosotros tenemos una deuda pendiente con la autoridad fiscal, ellos van a llegar con lo que se denomina un mandamiento de ejecución, requerimiento de pago y embargo. A veces estos requerimientos de pago están mal formulados, están mal llenados, no especifican correctamente qué es el crédito o cuál es el monto del crédito.
y solo pues dicen, mira, tienes un crédito determinado con fecha tal, voy a cobrarme con lo que yo tenga. Y bueno, lamentablemente la autoridad se lleva lo que encontró o señala a él automáticamente porque él dice, yo voy a señalar esto, esto y esto. Y a veces, como usted bien lo dijo, como licenciado, no corresponden a bienes que correspondan al contribuyente. Entonces, ante esta acción arbitraria, porque pues aquí sí podemos determinarla así, pues podemos promover el recurso de revocación en contra de justamente ese mandamiento y ese embargo que se llevó de forma indebida al no cumplir con lo señalado en el Código Fiscal, licenciado, toda vez que la ejecución y la orden de embargo son diferentes. El mandamiento de ejecución que deriva del procedimiento va a señalar el monto, la cuantía y el objeto del crédito. Y el embargo ya es propiamente porque no se pudo complementar ese mandamiento de ejecución porque el cliente no tenía para pagarlo o no tenía la garantía en ese momento, y al no tenerlo, pues la autoridad señala un embargo, pero el embargo no quiere decir que la autoridad puede tomar a su libre disposición pues él considere, como usted lo comenta, hay un procedimiento arreglado, licenciado, justamente para ambos casos. Y eso es lo que combatimos, ¿no, Pedro? Eso es lo que combatimos, ¿no? Porque también nos pasa mucho, ¿no, Pedro? Arturo, y me refiero al licenciado Pedro, y fíjate, cuando nos han embargado cuentas bancarias de el contribuyente, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos un caso reciente de una persona que le embargaron sus cuentas bancarias porque, como obligado solidario, ¿no? Cuando no cumple las características de obligado solidario, ¿no, Arturo? Porque el obligado solidario sí cumple ciertas características y la persona era una simple accionista con una cantidad muy pequeña, representativa, y la norma también señala que solamente te voy a embargar si cumple ciertas características como obligado solidario, ¿no? Bueno, pues adelante, si quieres avanzamos, Arturo, avanzamos, Pedro, en la siguiente lámina. ¿O tienes algún comentario, Pedro, del anterior? No, nada más tener en cuenta pues que el recurso, como bien lo comentaron, pues procede igual contra créditos fiscales y contra estos actos del procedimiento administrativo de ejecución, que incluso como lo vamos a ver más adelante, justamente el embargo de cuentas bancarias es uno de los actos que podemos llegar a atacar a través de este medio excepcional que yo les dije que era el amparo indirecto. ¿Por qué? Porque hay daños que pueden generar una imposible reparación. Entonces, podemos ver cómo cada supuesto, la naturaleza de cada caso puede determinar si es mejor que me vaya a cierto recurso, si agoto los medios tradicionales, si me voy al amparo indirecto, si sí procede efectivamente y pues ver qué procede, ¿no? Básicamente aquí también lo mencionamos otra vez de forma muy general, considerando los aspectos anteriores, pues procede contra créditos fiscales, negativas de devoluciones, determinaciones de multas, obviamente, actos ilegales otra vez del PAI, que se le llama así el procedimiento administrativo de ejecución, el embargo de cuentas bancarias, si así lo queremos, que nosotros consideramos que hay un medio más óptimo que el recurso para combatir este acto en específico, pero lo mencionamos porque es procedente, ¿no? Siguiente, por favor. Sí, aquí, pero nada más hago un paréntesis, en la parte de las multas, ¿no? Ahí va a depender mucho de la estrategia y la capacidad de su fiscalista, porque a lo mejor allá tenemos oportunidades, ¿no, Pedro? De ventajas fiscales para reducción de las multas, ¿no? Fíjense, no cancelación de multas, ¿eh? Sino para la reducción de las multas, porque con esa modificación que se hizo el septenio anterior de que está prohibido la condonación de impuestos, pues en realidad la multa no es un impuesto, ¿eh? La multa es un accesorio resultado del impuesto. Entonces, por haber cometido un error o una falla o un incumplimiento, pero la multa no es un impuesto. Entonces, podemos aplicar esos descuentos, buscar una mejor alternativa, siempre y cuando sigamos un procedimiento, ¿no? Y a lo mejor tendríamos que evaluarlo para si me voy al recurso o me voy a los procedimientos, ¿no? Oye, Pedro, ¿y qué pasa? Este recurso ahora se ha modernizado, ¿no, Arturo? Ahora lo podemos presentar, al menos para el SAT, ya a través de buzón tributario, ¿no? También ya estamos en la nueva Antes llevar un recurso al SAT era un problema, ¿no? Llegábamos a oficialía de Godín y la oficialía Godín no nos recibía, la oficialía Godín nos negaba las pruebas y que aquí le falta quién sabe qué y que no te lo recibo y siguen haciéndolo, ¿eh? Para algunos procedimientos. Pero qué ventajotas tenemos, ¿no, Arturo, Pedro, con el buzón tributario, ¿no, Arturo? ¿Qué ventajas tienes tú ahora con ese mecanismo, Arturo? Es una ventaja muy, muy alta, licenciado, porque como usted bien lo indicó, anteriormente presentarse en la oficina de partes era todo un martirio, porque te revisan las hojas, la cantidad, el volumen, cosas que ni siquiera tendrán que ser. Entonces ahora la ventaja que nos da el botón tributario, que es vía en línea, que podemos mandar todas las pruebas, licenciado, a través de
medios, de este medio de comunicación en formatos electrónicos, como son, puede ser PDF, incluso una liga, en donde la autoridad puede descargar todas aquellas pruebas cuando son, pues, muchas, licenciado. La ventaja más grande es que desde cualquier computadora conectada a Internet, a través del buzón tributario, nosotros lo presentamos con nuestra firma, nuestro certificado de firma, y nos genera un acuse de recibo de manera automática incluso. A partir de ese momento, pues nosotros tenemos que considerar revisarlo nada más constantemente para, bueno, poder conocer la resolución que nos dé el tribunal, el SAT, perdón, ante ese medio de defensa. Entonces, la facilidad es que en cualquier lado con una computadora conectada a Internet podemos promover el recurso, licenciado. Exacto. Y también lo vamos a promover ante el superior jerárquico del que emitió la resolución, ¿no? Entonces, pues eso también son detallitos, ¿no, Pedro? Que ya más procesales, ¿no? Bueno, aquí son administrativas, pero pues son al final de cuentas procesales, ¿no, Pedro? Bueno, y de que la ventaja también, que como ya lo comentó atinadamente el señor Pérez, es que no vamos a garantizar con el hecho de promoverlo, licenciado, sino No, hasta la resolución del mismo. exacto. Sí. ¿Quieres comentar algo aquí, Pedro o Arturo, o avanzamos? No, vamos avanzando, yo creo. Vamos avanzando. ¿Sí? Y bueno, y también, bueno, ahorita vi esta pregunta de Gil de que si la reforma judicial va a tener algún impacto en la imparcialidad. Pues bueno, en este caso la reforma aplicó para los tribunales del Poder Judicial de la Federación. En este caso tendrían que ser para los que van a resolver o los amparos indirectos o los amparos directos. En este caso, a mi opinión, pues obviamente la materia más susceptible que podría llegar a tener afectaciones derivadas de esta reforma, pues es justamente la fiscal, porque estamos en una controversia entre contribuyente y Estado. Entonces, hay intereses aquí, importantes que chocan, pero no sabemos qué grado de imparcialidad van a tener estos jueces, qué tal si son muy imparciales. Entonces, vamos a ver qué matiz van a ir teniendo, pero pues efectivamente, si esta reforma tiene alguna afectación en alguna materia de derecho, va a ser sí o sí en la materia fiscal. Entonces, vamos a ver qué pasa. Como lo comentó el maestro Raúl, esto no significa que el litigio ya se acabó, pero sí vamos a tener que ser más cuidadosos, más seguros con los argumentos que interponemos, más, tener un sustento más grande en nuestras pruebas para demostrar justamente que efectivamente el contribuyente no cometió alguna infracción o no debe algún crédito fiscal. Ahora bien, en el tema del plazo de la resolución del recurso de revocación, ¿cuánto tiempo tiene la autoridad para resolver este recurso de revocación? Tiene un tiempo que no debe exceder los 3 meses contados a partir de la fecha en que se interpuso este recurso de revocación. ¿Qué va a pasar si la autoridad no resuelve en ese término de 3 meses? Que como se los podrá combatir el licenciado Arturo, pues muchas veces eso pasa, muchas veces la autoridad no resuelve en los 3 meses que tiene, por la carga de trabajo o por muchos otros aspectos. ¿Cuáles son las dos opciones que suceden una vez que se pasan estos 3 meses? Nosotros podemos, o por una parte, decidir esperar a que la autoridad emita una resolución expresa, o por otra parte, impugnar que la autoridad justamente no ha resuelto nada a lo largo de estos 3 meses. ¿Cómo se va a impugnar? Porque el Código Fiscal de la Federación nos dice que pasados estos 3 meses, se presume, se considera que la autoridad ha resuelto en sentido confirmativo. ¿A qué me refiero? Que la autoridad ha resuelto que está confirmando que su acto es legal. Entonces, esto nos abre la puerta a que nosotros podamos ir ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y decirle, oye, autoridad, voy a tribunal, la autoridad no me ha resuelto en el plazo de 3 meses, se ha actualizado este nombre que se llama confirmativa ficta, negativa ficta, se ha configurado, se considera que el Servicio de Administración Tributaria ha resuelto en contra mía, entonces vengo a impugnarte esta negativa ficta, esta confirmativa ficta, y pues pídele por favor a la autoridad que me diga los fundamentos por los cuales pues me resolvió en sentido desfavorable para mí. Ya en su caso vamos a tener la oportunidad de ampliar la demanda para combatir estos motivos que esté dando el Servicio de Administración Tributaria. No sé si aquí tenga algún comentario adicional, licenciado el maestro, y si no, pues seguiríamos avanzando. Fíjate que es súper importante esto, ¿no, Arturo? En la práctica, ¿no, Pedro? A veces los 3 meses esos que decimos que no garantizamos, pues a veces todavía nuestro cliente no está listo, ¿no? Para la garantía y a veces nos conviene que se alarguen esos 3 meses, ¿no, Arturo? Decimos, ah, pues es que mientras Sí, no me resuelvan, yo sigo sin garantizar y hasta que me hasta, resuelvan voy a tener 10 días para hacerlo, ¿no? O sí,
voy a tener esa ventaja, ¿no? De un velo protector ahí para el contribuyente en lo que se ve. O a lo mejor el contribuyente dice, ¿sabes qué? Si debía yo el dinero, ya mejor lo pagamos, ¿no? Ahorita el licenciado Raúl trae, el contador Raúl Dávila, el contador, trae un asunto ahí de comercio exterior, pues que tienen que garantizar, ¿no? Pues están recuperando el recurso, pues para poder liberar sus sellos. Pero también hay otras ventajas ahí, ¿no? Que tienen otra forma, a lo mejor de una ventaja de un descuento. Pero mientras estos 3 meses los tienen en el limbo, ¿no? Y a veces la estrategia del contribuyente con su defensa tiene que tomar en cuenta esos elementos, ¿no, Arturo? Y básicamente es considerarla, que bueno, que si yo decido impugnar la negativa ficta de la autoridad, es decir, de no responderme, pues tú te promover el juicio de nulidad, sí tendrá que garantizar el crédito que a final de cuentas, pues muchas veces sí se conoce, licenciado, o que al momento de que me conteste la autoridad la demanda, pues me va a dar a conocer ese crédito y la sala me va a requerir, pues si quiere la suspensión, pues garantízalo, ¿no? Y ahí pues tenemos como menos tiempo, entonces básicamente la importancia de este juicio es analizar, una vez presentado, esperar a que me conteste la autoridad o que ella me conteste a los 3 meses. Exacto. Pues adelante, ¿no? Nos cambiamos Pedro, pero Sí, tenemos correcto. dos elementos, ¿no? Y entonces, Pedro, ¿cómo nos va a resolver el SAT este recurso a favor de nuestro contribuyente, a nuestro cliente, nuestro empresario? ¿Qué esperamos normalmente de este recurso? Ya vimos todos los elementos, ya vimos características, ventajas, desventajas, que aportamos pruebas adicionales, ¿no? ¿Cómo normalmente de acuerdo a la ley del 132 y 133, cómo nos va a resolver el SAT? Porque seguimos con el SAT aquí adentro, ¿no? Correcto. Pues bueno, estas resoluciones deben de estar obviamente fundadas en derecho y examinar todos los agravios que hayamos interpuesto. Es decir, la autoridad no puede simplemente decir si es legal sin decir el fundamento. Entonces, si la autoridad justamente no fundamenta por qué su acto supuestamente es legal, pues nosotros vamos a tener un amplio margen de defensa cuando vayamos al tribunal, porque también vamos a combatir esta resolución que justamente nos está emitiendo el Servicio de Administración Tributaria al revisar su propia resolución. Ahora bien, ¿en qué sentidos puede ir esta resolución? Puede ver varios, puede ver que se deseche por improcedente, que se manda a reponer el procedimiento, que se modifique el acto impugnado, pero más importante y lo más básico, puede ser que la autoridad confirme el acto impugnado, es decir, que nos diga mi acto es legal, o por otra parte, que deje sin efectos el acto impugnado, es decir, que lo revoque. Como les comentamos, esto es un caso sumamente raro, es muy extraño ver que la autoridad revoque su propio acto, es un porcentaje muy, muy pequeño de casos que podría haber así, tendría que ser muy evidente o incluso aunque sea muy evidente, la autoridad luego los confirma, pero a lo que quiero ir es que estos son los dos sentidos de resoluciones que pues debemos de tener en nuestra cabeza, que es cómo puede resolver el SAT, pero como lo comentamos, lo que más va a pasar es que la autoridad va a confirmar el acto impugnado y vamos a tener que irnos ante el tribunal. Pero ya mencionamos cuál fue el motivo por el que yo llevé a cabo este recurso de revocación, porque no necesitaba garantizar y porque además pude aportar pruebas adicionales que me van a ayudar a mi defensa posterior ante los tribunales. Siguiente, por favor. Algo muy importante en el tema de la resolución del recurso de revocación. Y esto también aplica para todos los actos administrativos que son susceptibles a combatirse, también para las resoluciones definitivas. La autoridad nos debe de decir qué medios de defensa proceden en contra de estas resoluciones. En este caso, en contra de esta resolución del recurso de revocación, pues procede justamente el juicio de nulidad que vamos a ver más adelante. Si la autoridad no nos dice cuáles son estos medios de defensa que tenemos en contra de estas resoluciones, lo que nos dice la Ley Federal de Derechos del Contribuyente es que el contribuyente va a tener el doble de tiempo para interponer su próximo medio de defensa. Entonces, en este caso, el juicio de nulidad, se los adelanto, tenemos 30 días para interponerlo de forma general, pero si no nos dicen que tenemos este medio de defensa a través del recurso, por ejemplo, o como les comento en otras resoluciones definitivas, lo que vamos a hacer es que vamos a tener el doble de tiempo. En este caso tendríamos, por ejemplo, 60 días para interponer el juicio de nulidad. Siguiente, por favor. Ahora bien, aquí invitaría un poco al licenciado Arturo, si me podría apoyar nada más con mencionar, rápidamente, vamos a mencionar muy rápido, cuáles son algunos supuestos por los que podemos accionar el recurso de inconformidad, que como les mencionamos es ante el IMSS,
o el Infonavit. Entonces nada más vamos a comentar estos supuestos rápido. Ya saben cómo funcionan estos recursos, nada más vamos a ver contra qué actos podemos interponerlos de forma general y quiénes los pueden accionar. Y pues como ya lo mencionamos, este es un medio de defensa administrativo que se va a promover ante la propia autoridad, que en este caso va a cambiar, que puede ser el IMSS o el Infonavit. Este recurso de inconformidad se promueve en un plazo de 15 días, una vez que se tenga una cédula de liquidación, una multa por no rectificar la prima de riesgo, un capital constitutivo o simplemente y sencillamente una multa por no clasificar bien a la empresa. La va a presentar el patrón directamente o aquel sujeto obligado que se encuentre pues relacionado con el pago de sus contribuciones o en el caso de los asegurados o sus beneficiarios por los derechos que a ellos les corresponden por tener seguridad social. Este recurso se presenta de manera física, licenciado, lamentablemente, pues en ese tema ante las autoridades fiscales del IMSS y el Seguro Social, el buzón que ellos han activado como el buzón IMSS en este caso, aún no cuenta con la facilidad de presentar el recurso, pero bueno, se presenta de manera física, se hace un escrito exactamente igual como si fuera de revocación, en donde se va a poner el acto recurrido, el concepto por el cual yo considero que está indebidamente emitido, y bueno, este tiene un plazo también de resolución de 3 meses, tal cual, porque sigue de manera supletoria el Código Fiscal de la Federación. Y aquí normalmente, Arturo, ¿qué nos pasa, no? Aquí el IMSS, él se termina 2 meses y no resuelve y ya viene a embargar, ¿no? El IMSS tiene unas características muy especiales. Pero Sí. efectivamente, Arturo, aquí la diferencia son esos 15 días y aquí hay elementos diferentes de defensa, amigos, para beneficiar sobre todo de una defensa muy fuerte para el patrón para esos sujetos obligados que estaban eh, determinados por el IMSS. El IMSS es una autoridad con mucho respeto que tenemos y a Infonavit porque ellos actúan mucho más rápido que el SAT, ¿no, Arturo? Actúan rapidísimo, ¿no, Arturo? Sí, Y adelante. Sí, adelante, seguimos, pero es súper importante esto, ¿no? ¿Qué combatimos? ¿Qué defendemos ahí en el recurso, Arturo? Pedro, en un recurso de inconformidad. Acá, fíjense, allá es revocación y acá es inconformidad. Yo estoy inconforme con lo que tú me estás determinando, ¿no? Normalmente, ¿qué combatimos, Arturo? Pues cédulas de liquidación de cuotas patronales. Ahí hay muchos errores porque luego el IMSS, aunque tiene sistemas muy especializados, no considera algún elemento. Incidencias, faltas, la persona ya le habíamos dado de baja, o ahorita con esto de la moda de las auditorías REPSE, están llegando muchas revisiones del IMSS por ese sentido. Este, o nuestro amigo empresario no tiene elementos suficientes para demostrar por qué aplicó esa cuota de patronal si le estaba pagando de más al trabajador, ¿no? Pues a lo mejor le estaba pagando premios de puntualidad, a lo mejor le estaba pagando bonos, o le estaba pagando vales, o le estaba pagando otros elementos, ¿no? O las capitales constitutivos, ¿no? Un dolor de cabeza el capital constitutivo. ¿Por qué? Porque el trabajador sufrió un accidente y la empresa no lo había dado de alta, ¿no? Entonces tenemos un problema, lo quieren dar de alta después de que de regla no entra ningún trabajador a la empresa, porque aquí hay que tener experiencia laboral, no nada más decir, te voy a leer la norma y a ver qué aprendes, ¿no? No, aquí hay que tener la experiencia de empresa para aplicar la norma como debe de ser. Sí, en esos capitales constitutivos tenemos muchos problemas porque el empresario se pasó el tiempo. O a lo mejor Pedro estaba mal clasificado, ¿no, Arturo? Ahí fíjense que ahí es donde entra la clasificación, ¿no, Arturo? Clasificaron mal el grado de riesgo, lo tenían en grado de riesgo 1 cuando eran 4 y una serie de elementos, ¿no? O recargos, el IMSS, cómo manda los recargos, ¿no? Y normalmente les platico, hacen mal el cálculo o actualizaciones también, mal actualizados los montos que me quieren determinar a través de las cédulas de liquidación, ¿sí? O gastos de inscripción improcedentes, ¿no? O sea, ¿por qué me estás cobrando algo que era? O llegan y te ejecutan y quieren cobrar gastos de ejecución, pues cuando ya habías pagado, ¿no? Es que te notifiqué, pues
pues notificaste porque tú quisiste, ¿no? Pero yo ya te había pagado. Y a fuerza quieren hacer los gastos de gestión. No. Este, multas, las multas del IMSS también son muy impugnables porque las determina prácticamente como se les ocurre, ahí con todo el respeto que merece el instituto, pero ahí sí hay muchos errores en multas, ¿no? Perfecto, O, licenciado. o, o negativa de devolución de pagos. Pues se equivocó el contador y pagó de más, pagó indebidos y luego no te las quiere compensar. O sea, el IMSS es todo un caso, es todo un caso. Entonces, esos son algunos de los elementos que defendemos en el IMSS con el recurso de inconformidad, ¿no, Arturo? Sí, licenciado. Sí. Ok. Adelante, Pedro, adelante para ir avanzando. Siguiente, Dul, por favor. Bueno, aquí, en este caso, creo que, no sé, ya lo había comentado el licenciado Arturo, creo que me parece que sí, pero en este caso, como el recurso de revocación no lo podemos presentar de forma electrónica, sí lo tenemos que presentar de forma física. En este caso debe estar dirigido al Consejo Consultivo Delegacional y pues se debe presentar directamente en la sede, como comentamos, delegacional o subdelegacional, y otra vez, como lo comentamos, dentro del plazo de 15 días. Siguiente, Adelante. por favor. Y aquí también no sé si el licenciado Arturo nos puede comentar muy, muy rápido el tema de qué podemos combatir, pero ahora en tema de Infonavit, que como les comentamos, no solo es con el IMSS, sino también con el Infonavit. Sí. Aquí en tema del Infonavit es algo muy similar al Seguro Social. Ahora aquí también venimos de una auditoría de facultad de revisión por parte del instituto. Y este nos dice que hay una indebida inscripción, hay derechos de crédito mal pagados, hay una serie, cuantía de aportaciones o descuentos en las cuotas que no están bien calculadas o que ni siquiera se pagaron, que casi esto no sucede, pero el Seguro Social, como no actualiza su plataforma porque trabaja con la del Seguro Social, bueno, se convierte un poco en un pequeño problema. O sobre cualquier acto que lesione los derechos emitidos, los derechos del contribuyente, el Infonavit. El Infonavit va a trabajar básicamente con toda la plataforma del Seguro Social, entonces hay que tener mucho cuidado porque lo que nosotros alimentemos en la plataforma del Seguro Social es con lo que el Infonavit va a llegarse estos supuestos derechos de créditos no pagados debidamente o las amortizaciones. Entonces aquí igual es un escrito en el cual se va a presentar en un plazo de 15 días, también de manera física. Lamentablemente el Infonavit no tiene una plataforma digital idónea para la debida interacción, entonces hay que presentarlo físico. Igual que el Seguro Social, nos van a admitir de manera física, dándonos un acuse, y a la resolución que se hace notificación personal en un periodo que también de manera supletoria, pues tiene que ser de 3 meses, dice Pedro. Sí, muy Perfecto. bien. Súper, muchas gracias Arturo. Pues entonces vamos siguiendo avanzando, que creo que ya era prácticamente el último de recurso de revocación y conformidad. Otra vez, nada más el énfasis, ¿por qué llevamos a cabo este recurso si se va a resolver en sentido desfavorable a nosotros? Porque va a ser la última, otra vez, oportunidad para aportar pruebas y otra vez, si queremos evitar que nos embarguen nuestras cuentas bancarias, bienes, negociaciones, pues vamos a poder evitar hacerlo sin necesidad de garantizar este crédito fiscal. Y aprovechando nada más este comentario otra vez de las pruebas, aquí Fernando preguntó que si en el desarrollo de la auditoría no aportaba pruebas suficientes y no optaba por presentar este recurso, si podía llegar a presentar estas pruebas en el juicio de nulidad. La respuesta es no, por este principio de litis abierta en el cual el tribunal nos cierra la puerta a aportar estas pruebas. Sin embargo, lo único que sí podremos llegar a presentar pues son pruebas excepcionales, pruebas supervinientes que llegamos a conocer de forma extemporánea, por ejemplo, pero si son pruebas que teníamos desde antes y no las aportamos en esta auditoría, en este recurso, pues la verdad ya va a ser muy complicado poder meter estas pruebas para nuestra defensa. Siguiente, por favor. Ahora bien, vamos al juicio contencioso administrativo, que es también se le llama mucho juicio en nulidad. Cuando llamemos juicio contencioso administrativo es lo mismo que juicio en nulidad. Vamos a ver qué es el juicio, algunas causales de procedencia por las cuales las vamos a interponer, que básicamente van a ser muy parecidas a los del recurso de revocación, entonces no las vamos a tener que este, explicar tan a fondo. Básicamente son parecidas. Siguiente, por favor. Y otra vez vamos a ver este esquema que vimos al inicio. Estamos en el contexto de que vamos a interponer el juicio contencioso administrativo. ¿Cuándo lo vamos a interponer? Nos llegó este crédito fiscal, nos llegó este acto de resolución fiscal, nos llegó esta multa u otra sanción y podemos ir, como les comentamos, directamente a este juicio contencioso administrativo
porque el recurso de revocación es optativo, no es necesario que lo agotemos necesariamente. O por otra parte, si decidimos ir al recurso de revocación, pero nos resolvieron en sentido desfavorable, pues ¿qué sigue? Irnos al juicio contencioso administrativo. Entonces, podemos ver que nos podemos ir directamente por medio de este juicio o podemos ir previamente al recurso y ya acudir a este juicio. Siguiente, por favor. Este juicio contencioso administrativo, ¿quién lo va a conocer y resolver? El Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este tribunal no forma parte de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, es un tribunal independiente que está por aparte. Él se encarga de resolver muchos de los temas administrativos y fiscales de todo el país, en materia federal, obviamente. ¿Contra qué procede este juicio contencioso administrativo? Contra actos y resoluciones definitivas de autoridades fiscales y administrativas que se encuentran establecidos en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta lista es muy amplia, pero básicamente son prácticamente todos los actos y resoluciones que afectan la esfera jurídica de los gobernados. ¿Qué vamos a hacer a través de este juicio? Vamos a hacer valer conceptos de impugnación, es decir, argumentos tendientes a demostrar otra vez la ilegalidad del acto de resolución. Aquí estamos otra vez centrados en la ilegalidad. Incluso también la resolución desfavorable en el recurso de revocación, como les comentamos, o en el recurso de inconformidad también. Ahora bien, ¿cuánto tiempo tenemos para interponer este juicio de nulidad, este juicio contencioso administrativo? Un plazo de 30 días siguientes desde que haya surtido efectos la notificación del acto de resolución que vayamos, en este caso, pues a impugnar, ¿no? Como les adelantamos, nosotros a través de estos medios de defensa, cuando estamos en el contexto de un crédito fiscal que, como les comentamos, la autoridad bajo ciertas circunstancias puede llevar a cabo el embargo de nuestros bienes, de nuestras cuentas bancarias, para asegurarse ese patrimonio de forma provisional, pues lo que va a pasar es que aquí también vamos a poder solicitar la suspensión de este procedimiento administrativo de ejecución. Lo vamos a solicitar ante el tribunal para que el tribunal le ordene al Servicio de Administración Tributaria que no lleve a cabo estos actos tendientes al embargo. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya es necesario garantizar. Aquí sí ya necesitamos tener lista una garantía para cubrir este monto y es por eso que, como lo hemos comentado en reiteradas ocasiones, en algunas ocasiones nos vamos a ir anteriormente al recurso de revocación, pues para intentar planear esta garantía. Vamos a tener este tiempo para poder planear cómo vamos a ofrecer esta garantía. Nada más como comentario, hay supuestos en los que nosotros podemos exceptuar garantizar o bajar este monto si nosotros demostramos, por ejemplo, que el contribuyente no tiene la capacidad económica para cubrir esta garantía. Entonces, sí hay alternativas, pero la verdad es que sí es un tema complicado porque pues está en juego que la autoridad nos pueda embargar nuestros bienes o nuestras cuentas bancarias. Ahora bien, como lo comentamos también anteriormente y conectado con el recurso de revocación, ya no podemos presentar pruebas adicionales a las aportadas en la etapa de fiscalización. Nuestra última oportunidad fue el recurso de revocación, pero sí que podemos hacer, bueno, y otra vez, salvo que sean supervinientes, salvo que sean extemporáneas estas pruebas que apenas conocimos, sí las podemos llegar a aportar, pero solo en este supuesto. Pero sí que podemos hacer en el juicio de nulidad, seguir argumentando nuevas ideas, es decir, nuevos argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad del acto que estemos impugnando. Tal vez en el recurso de revocación se nos fue encontrar o establecer por qué la autoridad llevó a cabo algo ilegal en la determinación del crédito fiscal. Bueno, aquí en el juicio de nulidad vamos a tener esta última oportunidad de argumentar este acto ilegal de la autoridad fiscal. Y es importante porque también a su vez, como fue nuestra última oportunidad para aportar pruebas en el recurso de revocación, y aquí también va a ser nuestra última oportunidad para argumentar estas nuevas ideas de por qué la autoridad llevó a cabo un acto ilegal. Posteriormente, vamos a poder llevar a cabo algo que se llama amparo directo. En ese medio ya no vamos a poder argumentar nuevas ideas, aunque este amparo directo va a tener un enfoque diferente en tema de qué vamos a reclamar. A lo que quiero ir es que no podemos ya ahí establecer ilegalidades por parte de la autoridad fiscal. Entonces, esta va a ser nuestra última oportunidad para establecer estos argumentos de por qué la autoridad actuó de forma ilegal. Si aquí no tienen algo que más comentar el maestro Raúl y el licenciado Arturo, pues Sí, avanzaríamos. fíjate, Pedro, que tenemos que tener mucho cuidado aquí en esta parte, como bien atinadamente lo señalas. Aportamos las pruebas, ¿no, Arturo? Las aportamos específicamente claras a la autoridad fiscal y son pruebas nuevas y entonces vamos a poder desarrollar un nuevo argumento, ¿no? Pero la autoridad cuando recibe esas pruebas, Arturo, ya en el juicio, la autoridad no nos la relacionó correctamente
incluso desde la auditoría, ¿no? Ahí nuestro contador no tuvo la, la experiencia, la, la habilidad de que pidiera que esas pruebas fueran relacionadas. Cuando las aportamos en el recurso, nosotros siempre pedimos, de acuerdo a la ley, Arturo, y de acuerdo a un artículo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la, la aportación del expediente para el juicio, ¿no, Arturo? Y fíjate, es lo que conocemos nosotros como la tesis Ceballos, ¿no? Y tiene que ver con Diego Fernández Ceballos esto, ¿no? Hay que aportar el expediente, ¿no? Pues para que lo conozcamos. ¿Y qué pasa en esta fase, Arturo, en esta fase, Pedro? Pues que la autoridad no lo manda sin foliar, no nos lo manda relacionado. Y los que mis compañeros abogados y mis compañeros que son empresarios que no conocen el tema, pues cuando llega el legajo al tribunal, lo tienen que coser, pues hacen unos legajotes ahí, todavía, ya, aunque sean electrónicos, de todos modos tienen un sistema, pero tenemos que revisar ese expediente, ¿no? Que las pruebas estén en el expediente, que la conozcamos. Y fíjense que respondiendo a nuestro amigo Fernando Gama, fíjate, Fernando, que hemos encontrado pruebas supervenientes, como dice Pedro, que no conocíamos, que la autoridad las aportó ahí en el expediente y que nunca nos habían dado a conocer. Y de acuerdo al Código Fiscal en el 42 y en el 48, la autoridad me debió haber dado a conocer esas pruebas en la liquidación y no me las dio a conocer. Entonces, aquí donde digo, no nada más es de que, y disculpen mucho mis compañeros abogados, llevan al contribuyente que les firme y ahí se desaparece, ¿no? No, no, no. Hay que ir a los tribunales, hay que revisar los expedientes, hay que valorar las pruebas, hay que meterse. A veces, y no van a creer, pero hay juicios en que tenemos 10,000, 15,000, 20 hojas, ¿no? Y hay que meterse a estudiar, hay que meterse. Y ahí nos aparece Gilberto Cedillo, nos aparecen pruebas supervenientes, ¿no? Que no conocíamos, ¿no? Que la autoridad había hecho una compulsa y no nos había avisado, que la autoridad había pedido una valoración de una prueba y no nos había informado. Esas son pruebas, Fernando Gama, que sí puedes aportar. Pero tenemos que entrar, como dice bien Pedro, esas pruebas supervivientes, ¿de dónde las obtengo? Pues las obtengo de la práctica, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado en eso, porque una buena defensa va a depender de la capacidad técnica de su abogado fiscalista para ir a los, a los, este, a los tribunales, a las salas, a ver cómo está mi expediente, qué aportaste, qué no me diste, ¿no, Arturo? Y eso a veces nos ha pasado, ¿no, Arturo? Ya hasta nos Eh, conocemos ahí los abogados en los Pasadas. elevadores y en todas las salas ahí, los que combatimos contra otras salas o en las diferentes sedes. Y ahí es donde vemos este tipo de situación. Ahí está la información. Hay que ir a la información y sacar la información para valorarla, ¿no, Pedro? Correcto. Y justamente como bien lo comenta, este tema de que la autoridad luego saca pruebas de la nada, incluso no nos la deben, no nos la deben de notificar hasta la liquidación, incluso debe ser antes, incluso nos la deben de De las notificar actas. a más tardar en el oficio de observaciones o en la acta final en el caso de visita domiciliaria o en la resolución provisional de la electrónica. Entonces, justamente la autoridad tiene cierto plazo para mostrarnos con qué argumentos o con qué pruebas nos está, pues, atacando, ¿no? Y justamente cuando la autoridad hace estas ilegalidades de presentar estas pruebas de forma extemporánea en el juicio, por ejemplo, que no conocíamos, pues va a ser donde se nos va a abrir la puerta para ampliar la demanda y sí poder, pues, entre comillas, aportarlas y, bueno, aportar nuevas pruebas para contradecir esas pruebas que adicionales que la autoridad estableció de forma ilegal, ¿no? Sí. Y exacto, decía, a ver, ¿de dónde salieron estas, no? Porque de pronto aparece, ¿no? Aparecen, Así. Aparece justamente porque cuando nosotros ofrecemos en el juicio de nulidad el expediente administrativo, como bien reiteradamente lo dice en el artículo 13, licenciado de la propia ley, que tú puedes ofrecer este expediente administrativo. Es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado en que la autoridad lo ofrezca debidamente cosido y foliado. Y sobre todo con las pruebas que nosotros también señalamos de manera específica. ¿Por qué? Porque muchas veces la autoridad solamente integra las que
parecen o a las que le da tiempo. La verdad es que aquí depende de cada uno de los auditores que tengan el asunto y las abordan así. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, justamente como indica el licenciado Pedro, porque podemos conocer compulsas, solicitud de información que durante la fiscalización no conocimos. Y que esto puede ser un canal de impugnación en el propio tribunal para demostrar ahora sí la ilegalidad de este acto que se ventile en el juicio de nulidad, licenciado Pedro. Correcto. Y justamente abonando esta parte, ya me adelanto porque es algo que vamos a comentar más adelante, pero justamente este tema que comenta el licenciado Arturo respecto al expediente eh, administrativo que tiene que aportar la autoridad en el juicio de nulidad, muchas veces nos ha tocado que hemos ganado juicios porque la autoridad tiene el error de no mandar todo el expediente administrativo. Y como nosotros le establecimos ciertas pruebas al tribunal que formaban parte de este expediente administrativo, y toda vez que la autoridad no las llevó completamente al expediente, lo que hace el tribunal es decirle a la autoridad, pues yo tengo por ciertas estas pruebas y te da la razón. Entonces, sí es muy importante revisar qué hace la autoridad, porque muchas veces los juicios también se ganan por errores de la autoridad ya en esta etapa. Y aquí es súper importante, ¿no, Pedro? Súper importante. O sea, aquí el abogado que no se meta, ahora sí vamos a decir, a la talacha de ir a los expedientes. Hace poco escuchaba, veía ahí un abogado, ahí no sé dónde salió ese abogado, criticando a otro abogado, a un doctor que tiene una escuela muy importante de derecho, y criticándolo que porque no conocía, que nunca lo había visto en los tribunales. Pues sí, nada más que hace 30 años tú no habías nacido y todavía no estabas en los tribunales, ¿sí? Y tú no tienes la capacidad técnica ni doctrinaria para criticar a un alumno que tiene un año que salió y dice, es que yo no lo he visto. Pues, ¿cómo lo vas a ver? Estás empezando, maestro. Estás empezando. Y este es un proceso de aprendizaje. Y por eso todos los abogados del despacho pues van pasando los procesos, van aprendiendo, van tomando. Acuérdense que aquí, ahora sí que más sabe el diablo por diablo que por viejo, ¿no? Entonces, es aprender, ¿no? Y tenemos más comentarios, Pedro, y yo quisiera que nos dieras una breve repaso ahí por el juicio para que lleguemos a la reina a la prueba, al procedimiento reina de estos medios, ¿no? Al amparo, ¿no, Pedro? Correcto, vamos a ir avanzando. Ya comentamos realmente lo importante de este juicio. Otra vez, ¿por qué podemos accionar este juicio en nulidad? Pues básicamente son los supuestos que ya hemos mencionado antes en el recurso de revocación, en el de inconformidad, respecto a actos del SAT, IMSS, Infonavit, pues resoluciones que contengan adeudos o multas, resoluciones que establecen obligaciones incumplidas como multas también, bueno, que van unidas a esto, requerimientos de pago, actos en el procedimiento administrativo de ejecución, como el embargo de bienes, cuentas bancarias, bienes, negociaciones, ya lo fuimos comentando. Siguiente, por favor. Respecto del SAT, que llegamos a combatir muchas veces por parte del SAT, pues obviamente los créditos fiscales, otra vez las multas, asuntos del 69, como les comenté, de estas resoluciones donde consideran que hay empresas que emiten CFDIs que amparan operaciones inexistentes o simuladas y que a su vez hay empresas que le dan efectos fiscales a estos CFDIs. También estas resoluciones se luchan a través de este medio de defensa, las negativas de devoluciones también, obviamente. La restricción del certificado de sello digital, ojo, no me refiero a la restricción temporal, me refiero a la cancelación definitiva, porque la restricción temporal no la podemos combatir a través de medios de defensa en ese momento. Y mucho ojo, aquí también quiero establecer muy rápido por qué es muy importante conocer los medios de defensa, porque una cancelación definitiva de sello digital no nos conviene combatirla a través de un recurso de revocación, nos conviene combatirla a través de un juicio de nulidad por la naturaleza del acto, porque nos conviene solicitarle al tribunal la suspensión a efectos de reactivarnos los sellos mientras se resuelve el juicio, y eso no lo podemos hacer a través del recurso. Entonces, son cosas muy técnicas en las cuales no podemos limitarnos a decir, no, pues voy a llevar a cabo el recurso de revocación porque veo que es el primer medio de defensa que hay. No, o sea, hay una lógica que hay que seguir para defender al contribuyente de forma adecuada y pues protegerlo. Siguiente, por favor. Actos y resoluciones del IMSS y el Infonavit que se impugnan a través del juicio de nulidad, ya lo mencionó el licenciado Arturo, los capitales constitutivos, aquí diferencias en los pagos de las cuotas de seguridad social, diferencias en los pagos de aportaciones y amortizaciones, de costos de obras y de cuotas obrero-patronales, la discrepancia de primas de riesgo, todos estos temas relacionados a IMSS, Infonavit, pues también los vamos a poder combatir eventualmente en el juicio de nulidad. Siguiente, por favor.
Y ahí nada más una acotación, Pedro. Si yo me siento muy seguro que tengo todas las pruebas ya dentro del expediente, que ya no voy a aportar nada nuevo y mi cliente es fuerte para enfrentar la garantía, vámonos directo al juicio, ¿no? Vámonos directo al juicio, ¿no? Adelante, Pedro. Entonces, ¿cuántos tipos de juicio existen, Pedro? ¿Cuántas características tienen? Porque no nada más es el tradicional, ¿no? Correcto, hay juicios que llevamos de forma que se le llama ordinario tradicional, que es básicamente que llevamos el juicio, digamos, de manera física, vamos llevando los expedientes ante el tribunal de manera física, se lleva a cabo cierto procedimiento, generalmente de forma física, y a su vez está el mismo ordinario, pero en línea, llevamos a cabo todo el procedimiento en línea, vamos metiendo la demanda a través de un portal que nos da el tribunal, y va cambiando este tipo de aspectos en los juicios. También hay uno sumario, que el sumario se refiere a un juicio que tiene una cuantía más baja, la cuantía que se está jugando en el conflicto es más bajo y por ello el juicio se resuelve de una forma más rápida, tiene plazos más cortos. El exclusivo de fondo es un juicio en el que solo vamos a poder impugnar aspectos de fondo, no vamos a poder demostrar errores formales que cometió la autoridad a través del procedimiento, sino solo aspectos relacionados al fondo, al objeto, a la tasa, base, tarifa. Y la ventaja de este juicio es pues que lo va a resolver un tribunal o tal vez un magistrado que tenga un conocimiento un poco más técnico, pero pues la desventaja es que ya no vamos a poder impugnar aspectos formales que también pueden llegar a hacer que ganemos el juicio. Y algo muy importante de este exclusivo de fondo es que también otra ventaja es que no necesitamos garantizar. O sea, a su vez como en el recurso de revocación, tampoco debemos garantizar en este juicio exclusivo de fondo. Ahora bien, algunos comentarios tenemos aquí. Vamos a ver cuál es importante. Ya comentamos que la autoridad está obligada a adjuntar el expediente administrativo, ya lo mencionamos. Ya mencionamos que también en caso de que el contribuyente se entere de estos hechos o pruebas adicionales, pues puede ampliar la demanda. Y un comentario muy importante, tengan en cuenta que cada sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es un mundo diferente, cada una va a resolver de forma distinta y tal vez un argumento que pega con una sala no va a pegar con otra. Entonces sí, vamos a tener en cuenta que la defensa pues tiene que ser muy especializada por esa, porque no podemos irnos confiados de que un argumento que ya ganamos anteriormente va a pegar en otra sala, porque tal vez esa sala no esté de acuerdo con ese criterio de forma inicial. Siguiente, por favor. Otras recomendaciones, pues que obviamente para evitar desechamientos, pues preparemos que tengamos nuestras copias certificadas de poderes, de actas constitutivas para acreditar nuestra personalidad, nuestra representación legal de forma correcta, que estemos atentos a plazos y notificaciones, que establezcamos, muy importante, el valor de nuestras pruebas, que las adminiculemos, que relacionemos y que establezcamos qué valor tienen para demostrar por qué no debemos un crédito fiscal, por qué no cometimos alguna infracción. También otro aspecto importante, hay que revisar si la autoridad fiscal que emitió el acto pues fundó y motivó su actuación. Si no lo hizo, pues hay una oportunidad de defensa muy grande. Como lo comentó el maestro Raúl, estos juicios se ganan por aspectos de fondo, no solo de forma. Entonces, no hay que limitarnos a atacar que la autoridad no me notificó bien, que el visitador no se identificó de forma correcta. No se limita a eso, también debemos atacar aspectos de fondo de por qué no debemos o por qué no cometimos esta infracción que nos establece la autoridad fiscal. Y obviamente muy importante, como lo comentamos y reiterar, si queremos evitar que la autoridad nos embargue en esta etapa, ya necesitamos garantizar. Siguiente, por favor. Y vamos a pasar ya a la siguiente parte. También aquí, bueno, viene el tema de que revisemos que la autoridad no ofrezca pruebas en el juicio fuera de tiempo y forma, que nos ha llegado a pasar y lo hemos tenido que impugnar, que la autoridad quiere mejorar su resolución aportando pruebas al tribunal que no debía de haber aportado porque ya estaba fuera de tiempo y forma. Siguiente, por favor. Ahí muy importante, ¿no, Arturo? Para cerrar esa parte, fíjate, tuvimos un caso en que la autoridad cerró 3 veces la instrucción a través del tribunal, totalmente ilegal. Y aparte de ilegal, ¿no, Arturo? Aporta pruebas que no nos dieron a conocer en su momento, pues ya espérate. O sea, tú ya pasó tu tiempo también, tú también, igual que nosotros tenemos tiempo para aportar, tú también tienes tiempo para aportar. Y ahí hay una tesis que nosotros hemos tenido que se llama, y que está en la ley del procedimiento constitucional administrativo que se llama desvío de poder. La autoridad no puede irse más y menos el tribunal aceptarle esas situaciones. Y pues eso tiene consecuencias muy graves el desvío de poder. Y simplemente hacemos la anotación, ¿no, Arturo? Y pues acuérdense que aquí, por eso a lo mejor es muy fuerte la palabra que voy a usar,
pero se llama combate jurídico, ¿no? Es un combate jurídico, en realidad es una estrategia jurídica. Tenemos que tener con un equipo muy fuerte, muy inteligente, muy capaz de defender, porque ¿qué estamos defendiendo, amigos contadores, amigos contadores? ¿Qué estamos defendiendo, contadores? ¿Qué estamos defendiendo, abogados? ¿Qué estamos defendiendo, administradores? ¿Qué estamos defendiendo, CEOs? El patrimonio de la empresa. Estamos defendiendo el patrimonio de la empresa y además, y la segunda palabra más fuerte, en muchos casos la libertad de los accionistas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en nuestra defensa. Entonces, ahora, Pedro, vamos a entrar a la prueba reina. Ya nos fue mal en el recurso, nos fue mal en el juicio, porque pues apenas fuimos tejiendo, llegamos tarde al proceso, no habían aportado pruebas, el tribunal dice, no, no, no te valoro esto, es suficiente, pero no, no procede, y ya sabes, siempre hay alguna situación. Entonces llegamos a la reina, ¿no? A la prueba reina, al método reina, al procedimiento reina, que es el amparo. ¿De qué platicaremos aquí, Pedro? Del amparo, que es un tema apasionante. A mí me gusta muchísimo el amparo. Digamos que es lo más bonito de todos los procedimientos que me gustan todos, pues, pero tiene características especiales, ¿no, Pedro? Correcto, pues justamente el amparo ya es diferente, ya no vamos a tener un enfoque de legalidad, ya no vamos a atacar aspectos de si la autoridad actuó de forma ilegal, sino vamos a demostrar que la autoridad vulneró mis derechos humanos. Y por eso se necesita cierta técnica para promover este amparo, porque vamos a conectar la ilegalidad del acto con la vulneración del derecho humano. E incluso en el amparo directo no vamos a demostrar la vulneración del derecho humano por parte de la autoridad fiscal, sino del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, tiene cierta lógica que debemos de seguir y que debemos de demostrar, y por ello es un juicio muy especializado y muy diferente al juicio contencioso administrativo. No vamos a ir con los mismos argumentos que llevamos al juicio al amparo. Siguiente, por favor. Vamos a tener en cuenta otra vez este diagrama. Vamos a ver ahora el amparo indirecto y el amparo directo. El amparo indirecto lo vamos a comentar de forma muy breve porque como les comentamos, pues es un amparo que vamos a poder accionar de forma directa bajo ciertas excepciones, como les comento, bajo ciertos supuestos en las que la autoridad vulnera un derecho sustantivo de forma directa y que sea supuestos como actos de imposible reparación, que sean como muy urgentes, por ejemplo, pero nos vamos a concentrar sobre todo en el amparo directo, que es lo que seguimos como regla general los fiscalistas muchas veces en nuestros casos, que seguimos la regla del juicio contencioso administrativo, del recurso y luego del juicio. ¿Y qué pasa cuando en el juicio contencioso administrativo, en el juicio de nulidad, el tribunal nos resuelve de forma desfavorable hacia nosotros? Vamos a tener como última instancia el amparo directo, que como lo vamos a ver en los próximos comentarios, lo va a conocer un tribunal colegiado de circuito del Poder Judicial de la Federación. Siguiente, por favor. El juicio de amparo, aquí vamos a hablarlo de forma general. ¿Qué implica este juicio de amparo, tanto en la parte del juicio de amparo directo y del amparo indirecto? Pues es un medio de control de constitucionalidad, como les comentamos, ya no estamos en temas de legalidad, ya estamos en temas de constitucionalidad e incluso de convencionalidad. ¿Qué implica esto? Que estamos hablando también de derechos humanos reconocidos en tratados internacionales. ¿Quiénes van a conocer estos juicios de amparo? Los tribunales del Poder Judicial de la Federación contra actos, omisiones o normas de las autoridades que violentan los derechos humanos de los gobernados. Aquí vamos a hacer valer conceptos de violación, argumentos tendientes a demostrar la inconstitucionalidad de estos actos y resoluciones, omisiones o normas que vulneraron los derechos humanos del gobernado. ¿Por parte de quién? Por parte de la autoridad. Por regla general, vamos a tener un plazo de 15 días para promover la demanda de amparo, tanto en la parte del directo e indirecto, y vamos a tener un principio llamado principio de definitividad, que está más adelante, pero se los adelanto, es un principio que nos establece que este amparo directo, este amparo indirecto, solo lo podemos acceder a él bajo ciertas circunstancias, cuando agotemos previamente otros procedimientos que debíamos de haber agotado previamente, ciertos recursos que tenemos anteriormente, y hasta que se agote este principio de definitividad, hasta que nosotros hayamos agotado todos los medios anteriores, es que podemos acudir a este amparo directo o indirecto, salvo ciertas excepciones donde podemos romper este principio de definitividad e irnos directamente a estos amparos. Siguiente, por favor. Fíjate, Pedro, que voy a aprovechar, Pedro, para Gilberto Gil y a nuestros amigos abogados y a nuestros amigos empresarios. Aquí está el corazón de la reforma en materia del Poder Judicial, en materia tributaria.
El artículo 17, Gil, fíjense para los amigos que nos acompañan, el artículo 17 de la reforma dice a la letra, esta reforma tiene un cambio relevante para la impartición de justicia en materia tributaria. Por eso viene una escalada de reformas. Dice la norma que en los asuntos tributarios, si el Poder Judicial no resuelve en 6 meses un asunto tributario, se le dará vista de inmediato, se dará conocimiento en un plazo de 6 meses al Tribunal de Disciplina Judicial. Y el Tribunal de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial, evaluará el por qué no se resuelve de inmediato el asunto tributario y procederá a las sanciones correspondientes. Entonces, quiere decir que en materia fiscal tributaria vamos a tener un cambio enorme en los amparos y en la parte de el punto de vista en el Poder Judicial. Nos va a cambiar el mundo en esa situación. Ahora van a decir ustedes, no hombre, pues qué bueno, ¿no? Porque la autoridad va a resolver de inmediato, pero pues no sabemos cómo va a resolver el Tribunal de Disciplina Judicial. Y además, yo lo que veo y platicando con nuestros amigos de otros colegios de abogados, con el colegio de doctores en Derecho, con el colegio, con la, con la asociación de empresarios, una serie de cosas, les decía yo, pues saben que pues el asunto es muy delicado porque lo que significa en el fondo legislativo es que tenemos un acelerón para que la autoridad pueda resolver más rápido los asuntos tributarios y pueda cobrar más rápido. Entonces, esto que parece en el fondo, si la interpretación es muy laxa, Pedro, pues ay, qué bonito que van a resolver 6 meses. Y no sé, Arturo, tenemos juicios de amparo que llevan 5 años, ¿no, Arturo? Entonces, ¿por qué? Porque el tribunal no resuelve, ¿no? Y el caso del tío Richie ahí que conocen todos, pues también es un problema de forma más que de fondo, pero pues que lleva años, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esos juicios, ¿no? Y además, por ejemplo, ayer la ministra Norma Piña llamó a sesión extraordinaria para resolver asuntos tributarios. Fíjense nada más todo lo que viene. Entonces, simplemente hago esa acotación. Ya daremos una plática, amigos, de todas estas reformas, ¿no? Pero que se plantearon en estos días y que les haremos comentarios, por ejemplo, con la ley de lavado de dinero y todo esto. Pero, Pedro, ¿qué hacemos con este modelo actual del modelo de amparo, Arturo? ¿Qué hacemos con este modelo, Pedro, que todavía tenemos y que ahora se nos va a acelerar? Imagínense que la autoridad resuelva en 6 meses lo que no ha podido resolver en años y con menos magistrados y con menos estructura administrativa, ¿no? Porque la reforma también señala una reducción de estructuras, ¿no? Una modificación a nivel federal, pero también una modificación a nivel de los órganos estatales, ¿no? Entonces, temazo, ¿no, Pedro? Temazo para lo que nos viene en materia tributaria, ¿no, Pedro? Adelante, por favor. Perdone que hice la cuestión, pero también para darle un poquito de respuesta a Gilberto, ¿no? Correcto, pues vamos a ver el amparo directo y el indirecto. Tenemos, como les comentamos, dos tipos de amparos. Primero vamos a ver el directo. Este lo va a conocer y resolver el Tribunal Colegiado de Circuito, como se los comenté. ¿Contra qué procede este amparo directo? Contra sentencias definitivas o resoluciones de tribunales que pongan fin a un juicio. Es decir, este amparo va a proceder en contra de la sentencia desfavorable que tengamos al contribuyente por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en el juicio contencioso administrativo, en el juicio de nulidad, en el juicio que vimos anteriormente. Si ese tribunal no nos resuelve a nuestro favor, o tal vez nos resuelva a nuestro favor, pero no con los alcances que nosotros queremos, podemos interponer este amparo directo que van a conceder los colegiados de circuito, otra vez como les comenté, y esta va a ser la dinámica, este va a ser nuestra última, digamos, oportunidad en estos casos ordinarios que vamos a seguir a través del recurso, del juicio de nulidad. El amparo directo va a ser nuestra última medio de defensa, digamos. En este tribunal, si también estamos en el supuesto de un crédito fiscal, pues si queremos mantener esta suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, para que la autoridad siga sin llevar a cabo este embargo, pues también vamos a tener que seguir manteniendo nuestra garantía del interés fiscal vigente. Esto es importante. Siguiente, por favor.
Ahora viene el amparo indirecto, el que vimos en el diagrama que estaba hasta la izquierda y que estaba de forma separada, que entraba de forma independiente y que procedía bajo ciertos supuestos. Este amparo indirecto, ¿quién lo va a conocer y resolver? Los juzgados de distrito, contra actos, omisiones o normas de las autoridades que violenten los derechos humanos de los gobernados. Es decir, no solo podemos llegar a impugnar actos o omisiones, también podemos llegar a impugnar una norma, podemos llegar a impugnar la resolución miscelánea fiscal, el Código Fiscal de la Federación, podemos reclamar que esa norma es inconstitucional, que vulnera nuestros derechos humanos. Ahora bien, por regla de exclusión, de forma muy sencilla, porque esto tal vez un constitucionalista me mataría si digo que por regla de exclusión procede todo lo que no procede del amparo directo, pero yo se los digo de forma muy coloquial, que pues en el amparo indirecto vamos a conocer justamente estos asuntos que no proceden a través del amparo directo. Ahora bien, en materia fiscal, como les comenté, en esta materia, se promueve por excepción en determinados supuestos cuando existen violaciones directas a derechos sustantivos del contribuyente y generalmente de imposible reparación. ¿Cuál es un ejemplo muy sencillo? El embargo de las cuentas bancarias. Hay una jurisprudencia de la Corte que nos establece que como este acto puede generar un puede generar una imposible reparación, una afectación de imposible reparación al contribuyente, pues este amparo indirecto sí lo podemos accionar de forma directa para justamente buscar una protección constitucional, ¿no? Siguiente, por favor. Otra vez, como les comentamos, está centrado completamente en la vulneración de los derechos humanos, no es un tema de legalidad ya aquí. Y pues obviamente, como lo adelantó este Gil y que preguntaba, pues este juicio va a ser el que se va a ver más afectado derivado de la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque estos tribunales son prácticamente los últimos que van a conocer qué sentido va a tener la resolución de nuestro asunto fiscal. Entonces vamos a ver cómo van a resolver estos colegiados de circuito sobre todo, o en su caso la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando lleguen la Suprema Corte a conocer estos asuntos, porque puede llegar a conocerlos a través de amparos indirectos en revisión, amparos directos en revisión o por alguna facultad de atracción. Siguiente, por favor. Bueno, partes en el juicio, vamos a pasar esta parte para nada más comentar al final también la parte de los otros medios alternativos de forma muy sencilla. Pero aquí tenemos una parte quejosa, puede ver un tercero interesado, puede ver la autoridad responsable, en este caso, en el amparo directo sería el tribunal, por ejemplo, no sería ya la autoridad fiscal, sino que la autoridad fiscal ya sería tal vez como una tercera interesada. También entra el Ministerio Público, se supone, esto realmente en la práctica no pasa mucho, pero se supone que teóricamente el Ministerio Público también debería estar formando parte del amparo para, digamos, argumentar algo que tuviera que decir. Y como lo comentamos en el juicio de amparo, pues quien lo va a resolver es un tribunal del Poder Judicial de la Federación. Siguiente, por favor. Ya hablamos del principio de definitividad, que este juicio solo podemos acceder cuando hayamos agotado previamente todos los recursos ordinarios previos o el procedimiento administrativo que debíamos de haber seguido anteriormente. Un principio de estricto derecho. Los jueces solo van a resolver los argumentos que nosotros le estemos planteando. Entonces, no debemos de confiarnos de que el juez va a suplir nuestras deficiencias argumentativas. Entonces, aquí simplemente es tener en cuenta el comentario de que pues debemos de argumentar de forma muy sólida y conectar todo con las pruebas. Nosotros debemos hacer la tarea de explicarle al tribunal por qué no debemos este impuesto, por qué el tribunal vulnera nuestros derechos. Entonces, simplemente es tener en cuenta este comentario. Siguiente, por favor. Ya estas son algunas diferencias entre el amparo indirecto y directo, pero ya lo comentamos previamente con todos los comentarios que hemos dicho. Las diferencias fundamentales es cuándo procede cada uno. Siguiente, por favor. ¿Qué puede llegar a resolver el tribunal? Puede sobreseer nuestro asunto porque tal vez haya alguna causal de improcedencia o se presenta esta causal, tal vez el crédito fiscal ya se extinguió porque llega a un acuerdo con la autoridad de otra forma, entonces el tribunal dice, no, pues esto ya no se debe de resolver, ya no hay asunto que resolver. Puede negarnos el amparo, nos puede decir, no te amparamos, consideramos que la decisión del tribunal es adecuada o que la autoridad fiscal en el indirecto no te violentó o, por otra parte, puede amparar al quejoso y pues puede ordenar, ya sea la autoridad responsable que corresponda, pues que deje insubsistente este acto reclamado que nos está vulnerando y pues buscar esta protección constitucional, ¿no? Siguiente, por favor.
Los conceptos de violación, pues aquí como les comentamos, ya es un tema de derechos humanos, entonces ya es un tema de buscar un derecho vulnerado, conectar este acto reclamado que nos vulneró con este derecho humano, pues citar jurisprudencias aplicables. Otra vez muy importante, no repetir argumentos que establecimos en el juicio de nulidad. Es un juicio muy diferente, es un juicio enfocado en la vulneración de los derechos humanos. No podemos ir al amparo estableciendo otra vez el acto ilegal por sí de la autoridad fiscal. En ese caso, lo que va a hacer el colegiado o lo que va a hacer el juez de distrito es desecharnos porque nos va a decir aquí no hay ningún asunto de constitucionalidad. Entonces, sí es muy importante tener en cuenta esta técnica que se debe de seguir. Siguiente, por favor. Esto ya también lo comentamos anteriormente. Siguiente, por favor. Ya comentamos que el amparo indirecto podría proceder en contra del embargo de cuentas bancarias. Aquí podemos ver una excepción de cómo este amparo indirecto, este recurso que tenemos, sí puede llegar a proceder y sí hay casos en materia fiscal donde lo podemos accionar, aunque no es la regla general, pero pues sí, sí hay supuestos donde procede y donde lo podemos agotar de forma directa. Siguiente, por favor. Ok, el amparo indirecto en contra de la restricción de temporal del sello digital, como lo comentaba el maestro Raúl en un inicio. Yo tampoco estoy de acuerdo en que esta restricción temporal se considere que no afecta directamente al contribuyente. A mi consideración, sí hay una afectación muy grande al contribuyente. Pero bueno, lo que ha resuelto en este caso nuestros tribunales, pues es que esta restricción temporal, al menos en un inicio, no es un acto o una sanción susceptible a ser atacada a través del amparo indirecto. Entonces vamos a tener que seguir una línea de que vamos a tener que meter una aclaración, vamos a tener que irnos después, en su caso, si hay una cancelación definitiva, ya a los medios ordinarios como el recurso o el juicio de nulidad, que como les comenté anteriormente, yo recomendaría el juicio de nulidad, pero básicamente hablar de que no, estos medios de defensa no aplican porque sí, o sea, sí hay reglas muy concretas de la naturaleza de cierto acto, la conveniencia de qué nos va a convenir como defensa, de qué vamos a interponer, porque el amparo indirecto no nos va a funcionar para todo. Siguiente, por favor. Y ahí para cerrar, Pedro, ¿tú tienes algún comentario, Arturo, en tu experiencia en amparos que le puedas recomendar a nuestros amigos en materia fiscal? Y fíjense que justamente en esta materia de amparo, pues bien atinadamente, tenemos que hacer conceptos de impugnación, en este caso agravios ahora denominados en el amparo, tendientes a demostrar la ilegalidad, pero que esa ilegalidad que existió en el juicio de nulidad, por ejemplo, perdón, ahora me vulnera un derecho humano. Como sabemos, en los amparos directos es un poco más complicado aportar ya pruebas porque básicamente venimos de un expediente que se elaboró en un tribunal, que en este caso era el fiscal, a diferencia del amparo indirecto en contra de un acto o una omisión que cometió alguna autoridad y que nos determinó un acto que vulnera derechos fundamentales, en donde sí podemos aportar pruebas, ¿no? Entonces, básicamente es como ya bien se atinó que, bueno, hay que establecer básicamente qué es lo que voy a reclamar en uno y en otro. Básicamente el amparo directo está solamente para resoluciones que ponen un juicio, fin a juicio, licenciado. Contra ello, pues nada más vamos a tener que hacer alegaciones que vulneren derechos fundamentales, interpretación a la Constitución o la inaplicación de una norma que me generaba un derecho. El amparo indirecto es algo que va en contra del acto cometido por la autoridad a la que se le reclama ese, vaya, por la redundancia, ese acto reclamado y que ese acto vulnere derechos fundamentales o que sean actos de imposible reparación. Como bien dice el licenciado pues, Pedro, pues bueno, puede ser la cuenta bancaria, pero también tengamos en cuenta que si llegamos al remate de alguno de nuestros bienes, en el amparo indirecto, las violaciones de ese proceso de remate las podemos reclamar en un amparo indirecto pues para reponer el procedimiento, para considerar algo que no fue debidamente llevado en el procedimiento de remate realizado. Aquí únicamente salvaguardar los derechos fundamentales. Sabemos que el Poder Judicial de la Federación se renueva ahora el 1 de septiembre, pero bueno, sigamos en la línea de que nosotros vamos a tratar o a básicamente buscar la protección de derechos fundamentales. Muy bien, Arturo. Pues sí, esas son las tres figuras, ¿no, Pedro? Recurso, juicio, amparo. Pero hay otras alternativas, ¿no, Pedro? Para que combatamos esas resoluciones de la autoridad o por lo menos las suavicemos y busquemos una salida, ¿no? Que no podemos tener una empresa ahí detenida, ¿no? Sin solución en esos procesos tan largos. Y este proceso de que anuncian de 6 meses en el ámbito judicial, pues nos va a dar muchos elementos. Pero ¿cómo resolvemos de otra forma, Pedro? Correcto, lo comento muy rápido, esto es muy, muy sencillo, simplemente aquí ya son otros medios que ya son fuera de la parte contenciosa, o sea, ya
Aquí estamos con la autoridad platicando, pero no de una forma, digamos, como si hubiera un litigio, un problema, sino que nos acercamos a ella o nos ayuda en este caso un tercero. Ante el SAT, ¿qué podemos llegar a hacer? Pues lo muy básico que sabemos, una asistencia en ventanilla, presentar una aclaración ante algún aspecto que nos establezca la autoridad, que un requerimiento, incluso alguna multa, no sé. Puede haber formas de que nosotros nos acerquemos a través de ella a partir de aclaraciones, estas aclaraciones se establecen en el anexo 1A, a través de las fichas de trámite de la resolución miscelánea fiscal. También está la reconsideración administrativa, que esto en la práctica, la verdad, es muy extraño que pueda haber, pero básicamente trata de que si nosotros nos emitieron, por ejemplo, un crédito fiscal y no lo impugnamos en tiempo, ya pasaron los 30 días, ya se volvió firme este crédito, en teoría lo que nos establece el Código Fiscal de la Federación es que podemos acudir con la autoridad a establecer a que reconsidere esta resolución. Obviamente esto en la práctica pues va a ser sumamente extraño y no va a pasar. Yo creo que si acciona esta reconsideración la autoridad te va a decir, ni te va a hacer caso. Pero bueno, es un medio que existe en el Código Fiscal de la Federación, por eso lo pusimos aquí en pantalla. Y también el tema de PRODECON, muy importante, la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Ante ella podemos luego incluso meter quejas o reclamaciones por parte de actos de la autoridad fiscal que consideremos que pues vulneró algún derecho nuestro, ¿no? Sin embargo, esta queja o reclamación, la desventaja pues es que no es vinculante, es decir, la autoridad fiscal no se encuentra obligada a hacer caso a lo que establezca PRODECON. Ahí sí me pueden apoyar con el micrófono de PC, por favor. Perdón, gracias. Ajá. Muchas gracias. Y por último, el acuerdo conclusivo en facultades de comprobación cuando estamos en una auditoría. Hay algo que podemos llevar a cabo antes de que nos determinen un crédito fiscal, que es un acuerdo conclusivo donde PRODECON va a actuar como tercero y nos va a ayudar a llegar a un acuerdo con la autoridad, en la que incluso vamos a poder tener el beneficio de que nos reduzcan el 100% de las multas. Entonces, es muy importante este acuerdo conclusivo también, que ya lo hemos comentado en otras pláticas. Y pues yo creo que sería todo. Le cederá nuevamente la palabra al maestro Raúl para cerrar y pues muchas gracias por acompañarnos. Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Somos 100% Fiscal. Asuntos fiscales, soluciones fiscales.